Ya se marchaba. Una voz a mi espalda me detuvo justo cuando me disponía a dar media vuelta frente al antiguo portón. Al girarme, vi salir del interior a una mujer menuda vestida, con un sencillo pero elegante vestido de color malva. Debía de tener algo más de 60 años. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable y su espalda estaba completamente recta. Al instante supe que era la dueña de aquel lugar. Avergonzada, incliné la cabeza a toda prisa. Oh, disculpe, creo que me he equivocado de sitio. En mi mano arrugaba una pequeña nota que me había dado mi marido. Había llegado hasta aquí siguiendo la dirección escrita, pero lo que tenía delante no era desde luego una casa de comidas. Un imponente muro de piedra se extendía a ambos lados de un magnífico portón de forja, junto al cual el suelo de adoquines había sido regado para refrescar el ambiente. En una placa de latón junto al portón solo se veía el grabado de una rama de olivo. Cualquiera se daría cuenta de que aquel no era un lugar al que una persona como yo pudiera entrar. La dueña miró la nota en mi mano y luego sonrió con serenidad. En absoluto. La estábamos esperando. Por favor, pase al comedor, señora. Señora, tardé un momento en comprender que esa palabra se dirigía a mí. La esposa recién casada de un operario de limpieza. Yo que pensaba resolver la cena con un bocadillo de calamares. ¿Por qué me estaban llamando señora en un restaurante de lujo que claramente no admitía a cualquiera? Lo que aún no sabía era que aquella noche cambiaría el rumbo de mi vida de una forma radical. Mi nombre es Elena. Tengo 30 años. Desde hoy llevo el apellido Mendoza. Hace apenas unas horas que he firmado los papeles de matrimonio en el juzgado. Soy una esposa novata. Mi apellido de soltera es Pascual. El nombre de mi marido es Javier Mendoza. Tiene 36 años. Su profesión operario de limpieza. Si tuviera que describirme en una palabra, sería discreta. En las fotos de grupo de la escuela tardo en encontrarme a mí misma. Hablo en voz baja y me cuesta decir las cosas con claridad. Mis únicos talentos son la habilidad para los trabajos manuales y la limpieza. Cuando se concretó este matrimonio, mis pocas amigas más que sorprenderse se preocuparon. ¿Estás segura, Elena? Ni yo misma sabía si estaba segura. Simplemente en mi casa la opción de negarme no existía. Eso era todo. Así fue como me convertí en la esposa de un hombre con el que apenas había cruzado unas pocas palabras. Y este matrimonio no era algo que yo hubiera deseado. Originalmente, quien debía casarse con Javier era mi hermana Sofía, 4 años más joven que yo. La historia se remonta un poco más atrás. Crecí siendo constantemente comparada con mi hermana. Desde pequeña Sofía era preciosa como una muñeca, ojos grandes, piel clara. Cuando sonreía todo a su alrededor parecía iluminarse. En las reuniones familiares o con los vecinos todos la elogiaban. Mis padres estaban fascinados con ella. Yo, en cambio, era la hija anodina. Normal en aspecto, en notas, en deportes, en todo. Además, era tímida y me bloqueaba en público. Mi madre solía decírmelo con un suspiro: «Hija, es que no tienes chispa. Con que tuvieras la mitad de la gracia de Sofía». Desde que tengo uso de razón, los papeles en casa estaban asignados. Sofía era la encargada de recibir halagos, yo la de hacer las tareas, recoger la ropa tendida, limpiar el baño, llevarle la compra a la abuela, acompañarla al médico. Todo era trabajo mío. Yo ordenaba la habitación que Sofía desordenaba y cosía la ropa que ella rompía. Mis padres solo iban a las reuniones del colegio de Sofía. En mi cumpleaños era Sofía quien soplaba primero las velas antes de que se repartiera el pastel. El día que mi clase ganó el primer premio en el concurso de coros del instituto, en la cena, solo se habló de las notas de Sofía. Poco a poco me acostumbré a todo aquello. La costumbre es algo terrible. Con el tiempo, el sentimiento de es lo que hay se antepone a la tristeza. Si me quejaba, mi madre siempre respondía lo mismo: es que a Sofía estas cosas no se le dan bien. Es mejor que las haga quien sabe. A mí tampoco se me daban bien. Cuánto me habría gustado poder decirlo, pero no podía. Para tener mi lugar en aquella casa, mi única opción era aceptar las cosas en silencio. Aún así nunca llegué a odiar la limpieza. Pulir un lugar que nadie mira y verlo brillar me daba una sensación de orden interior. Fregar el suelo de la entrada, limpiar el polvo de los rieles de las ventanas, desatascar el desagüe. Nadie en mi familia se daba cuenta, pero la casa era sin duda un lugar más agradable gracias a ello.
Ese era el pequeño orgullo que me permitía tener en aquel hogar. Solo hubo una persona que se dio cuenta de mi esfuerzo, mi abuela paterna. En sus últimos años tenía problemas en las piernas y yo la acompañaba siempre a sus visitas al hospital 2 veces al mes. Un día, sentadas en la sala de espera, la abuela me dijo en voz baja: «Elena, cariño, la luz que entra por una ventana que tú has limpiado es diferente. Tu abuela lo sabe. Fue la única persona antes y después que elogió mi forma de limpiar. Esa abuela falleció hace 3 años. En el funeral la que más lloró fui yo, y la que antes dejó de llorar fue mi madre. Al terminar el bachillerato, encontré trabajo en una empresa de alimentación local en el departamento de contabilidad. Un trabajo sin el menor glamour, pero que me venía como anillo al dedo. Los números no mienten. Los días en que los libros de cuentas cuadraban a la perfección, volvía a casa con una pequeña sensación de orgullo. Creo que en el trabajo me valoraban. Si se lo encargas a Elena Pascual, las cuentas siempre cuadran. Esa era mi reputación. No era algo que me hiciera destacar, pero me encantaba el café, solo que mi jefa me dejaba discretamente en la mesa los días de cierre de mes. Sofía, por su parte, hizo un ciclo formativo y empezó a trabajar en una tienda de ropa. Duró 1 año. Después fue saltando de un trabajo temporal a otro en oficinas y ahora pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Aún así, mis padres nunca le decían nada. Sofía es tan guapa que ya encontrará un buen marido. Con eso tiene la vida resuelta. Esa era la frase favorita de mi madre. A finales de mis 20, tuve una única propuesta de matrimonio. Me la hizo un compañero de trabajo, pero el día antes de nuestra segunda cita me llamó. Quería saber si podía presentarle a mi hermana. Se habían cruzado en la puerta de mi casa cuando vino a visitarme. No le dije nada a nadie y di el asunto por zanjado. Si mi madre se hubiera enterado, solo me habría dicho: «¿Lo ves?». Aquella noche en la cama, más que tristeza, sentí un ya lo sabía. Mi vida estaba hecha así. Eso pensaba. La propuesta de matrimonio para Sofía llegó a nuestra casa esta primavera. La trajo el señor Montero, el presidente de la empresa donde trabaja mi padre. Mi padre es jefe de ventas en una compañía de componentes mecánicos. El señor Montero le tenía en gran estima y era una persona a la que mi padre respetaba enormemente. Se llama Javier Mendoza. Tiene 36 años. Es un hombre serio y trabajador. He pensado que podría ser un buen partido para vuestra hija. Mi madre y Sofía se emocionaron al ver la foto. El hombre de la imagen era alto, con una mirada serena. Era mucho más apuesto de lo que habían imaginado. Oye, pues no está nada mal. Quiero conocerlo. Todo avanzó muy rápido y en mayo se organizó una comida para conocerse. A mí me hicieron ir también para llevar los bolsos y hacerle compañía a mi madre. La comida fue en el reservado de un pequeño restaurante del pueblo. Javier Mendoza resultó ser tan callado como aparentaba en la foto. Hablaba poco, respondiendo de forma concisa a lo que le preguntaban. Sin embargo, cada vez que el camarero le servía el vino, inclinaba ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento. A mitad de la comida, un joven camarero tropezó y se le cayó la bandeja. Un cuenco se rompió y la salsa salpicó un rincón del suelo. El camarero, pálido como la cera, se deshizo en disculpas. Mi madre y Sofía fruncieron el ceño y se apartaron con gesto de desagrado. Sin darme cuenta, ya estaba de rodillas en el suelo recogiendo los trozos de cerámica. «Se ha quemado. No se ha hecho daño». «No, lo siento muchísimo». «No se preocupe. Con calma, no pasa nada». Mientras secaba el suelo con una servilleta, sentí una mirada desde el otro lado de la mesa. Al levantar la vista, vi que el señor Mendoza me observaba fijamente. No pude adivinar qué pensaba. Tenía una mirada tranquila. Mi madre me dio un tirón en la manga y volví a mi sitio encogiendo los hombros. «Elena, por favor, qué vergüenza. Eso es trabajo del personal del restaurante». Esa noche, en el coche de vuelta, Sofía estaba eufórica. «Javier no está nada mal, ¿verdad? Parece tranquilo y amable». El compromiso se cerró. Se decidió que en lugar de una boda firmarían los papeles en junio y celebrarían una comida con ambas familias. Sofía no paraba de hablar de qué marca de anillo quería o a dónde irían de luna de miel. Sin embargo, toda esa alegría se esfumó de golpe un día. Fue cuando mi madre preguntó con más detalle sobre la profesión de Javier. «¿Cómo que no me lo habías dicho? Un limpiador».
Resultó que Javier trabajaba en una empresa que se dedicaba a la limpieza de edificios y hoteles. Su trabajo consistía en ponerse un uniforme, coger una fregona y pulir suelos en distintos lugares. A partir de ese día, el ambiente en casa cambió por completo. Un limpiador es muy poco para Sofía. El señor Montero también. Podría haberlo dicho antes, imposible, imposible. ¿Qué le digo a mis amigas? Que mi yerno es limpiador. Las dos se pasaban las noches repitiendo lo mismo. Mi padre era el único que guardaba silencio con cara de preocupación. No podía hacerle un feo al señor Montero, pero tampoco era capaz de controlar a su mujer y a su hija. Mi padre siempre había sido así. Y entonces, una semana antes de la fecha prevista para la firma, Sofía desapareció. Sobre la mesa del salón dejó una nota. Me he enamorado de otra persona, me voy con él. No puedo casarme. Lo siento. Al parecer el otro era un empresario que había conocido hacía poco. Mi madre se llevó las manos a la cabeza, pero no estaba preocupada ni por Sofía ni por Javier. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos al señor Montero? La reputación de tu padre va a quedar por los suelos. Durante varios días, la casa pareció un funeral. Mi padre no sabía cómo dar la cara ante el presidente en el trabajo, y mi madre no paraba de pensar en qué excusa dar a los parientes. Y una noche, mis padres entraron juntos en mi habitación. Elena, irás tú en su lugar. Al principio no entendía a qué se referían. ¿En lugar de qué? De la boda. Te casarás tú con el señor Mendoza en lugar de Sofía. Así todo se soluciona. Elena, por favor, te lo ruego. Mi padre inclinó la cabeza. Mi madre continuó. Tú ya tienes 30 años. Total, no tienes a nadie, así que te viene perfecto. Para un limpiador con tu aspecto es más que suficiente. El partido está equilibrado. Sé que suena terrible, pero en aquel momento, más que enfado, sentí resignación. Otra vez pensé. Recoger los desastres de Sofía siempre había sido mi papel. Esta vez simplemente el desastre era una boda. Además, en algún rincón de mi mente pensé, si es para salir de esta casa, me da igual a dónde ir. Asentí levemente. Mi madre pareció aliviada, y luego, como si acabara de recordarlo, añadió, «Ay, deja el trabajo. Vas a entrar en su familia». El día que dejé la empresa, mis compañeros de contabilidad me regalaron un pequeño ramo de flores. Mi jefe, un hombre de pocas palabras en lugar de un discurso de despedida, me dijo, «Las cuentas de Elena Pascual nunca tuvieron un error en 12 años. Perdemos un gran activo». De vuelta a casa en el autobús, abrazada al ramo, lloré un poco. No estaba triste por la boda. Era la pena de dejar un lugar donde me sentía valorada, una tristeza mucho más profunda de lo que había imaginado. Y así fue como tras 12 años en la misma empresa, dejé mi trabajo para casarme como sustituta con un hombre al que apenas conocía y que trabajaba como operario de limpieza. Desde que se tomó la decisión hasta la firma de los papeles, todo pasó en un suspiro. Cuando me dijeron que la familia de Javier había aceptado el cambio, sinceramente no me lo podía creer. Era una propuesta que cualquiera habría rechazado. Cambiar una hermana por otra era una falta de respeto inmensa. El día que mi padre fue muerto de miedo a explicar la situación, parece ser que Javier guardó silencio un momento y luego dijo una sola frase. «De acuerdo. Si a Elena le parece bien, si a Elena le parece bien». Cuando mi padre me transmitió esas palabras, sentí una extraña agitación en el pecho. Era la primera persona en toda esta historia que preguntaba por mi opinión. En el breve tiempo que pasó hasta la firma, me reuní una sola vez a solas con Javier. Unos días después de que todo se decidiera, me contactó diciendo que quería hablar conmigo. Me citó en una vieja cafetería cerca de la estación. Javier llegó 10 minutos antes de la hora. En cuanto me senté, pidió 2 cafés y fue directo al grano. Hay una cosa que quiero confirmar. Sí, ¿este matrimonio es por voluntad propia? ¿O es que sus padres la han presionado y no ha podido negarse? Era una pregunta directa. Sin tiempo para adornar la respuesta, le contesté con sinceridad. La mitad es porque me lo han pedido, pero la otra mitad la he decidido yo. Quería irme de esa casa. Lo siento casarme por una razón como esta. Javier no se enfadó. Al contrario, pareció casi aliviado y asintió levemente. Entendido. Con eso es suficiente. Le prometo una cosa. Si viene a mi casa y no le gusta, puede marcharse cuando quiera. Yo correré con todos los gastos. Así que por favor, Elena, no se obligue a aguantar nada. ¿Qué proposición de matrimonio más extraña?, pensé.
Nunca había oído a nadie pedir matrimonio ofreciendo una vía de escape, pero solo yo sé cuánto me salvaron aquellas palabras. A alguien que llegaba acorralada y sin salida, él fue el primero en ofrecerle una. El día de la firma se retrasó un poco respecto a la fecha original, a un día soleado de finales de junio. La comida familiar se canceló. Mi madre dijo que no podía presentar un compromiso así a los parientes. Al final todo se redujo a ir los dos a firmar los papeles al juzgado, una boda de lo más sencilla. Javier ya me estaba esperando en la puerta del juzgado. Llevaba una camisa blanca impecable y esperaba de pie muy recto. Gracias por hoy. No gracias a usted. Entregamos los papeles en la ventanilla y en menos de 5 minutos el trámite estaba hecho. Cuando el funcionario nos dijo «enhorabuena», los dos inclinamos la cabeza incómodos. De vuelta me subí a su pequeño coche para ir a la que sería nuestra casa a partir de hoy. Mientras conducía con la vista al frente, fue soltando algunas frases. «La casa es vieja. No se asuste. No yo. Siento haber venido como sustituta». En cuanto lo dije me sentí miserable y con ganas de llorar, pero no pude evitarlo. Se suponía que él debía casarse con la encantadora Sofía. Javier guardó silencio un instante y luego dijo: «No pienso que sea una sustituta. Yo me he casado con usted, Elena. Eso es todo». No dijo nada más. Deberían haber sido palabras reconfortantes, pero no pude aceptarlas sin más. Mi mente, acostumbrada a la autocrítica, buscaba una razón oculta. Seguro que él tampoco pudo negarse. Para no quedar mal con el señor Montero, aceptó a la hermana que le tocó. Tiene que ser eso. Una persona que ha vivido siendo comparada durante años se vuelve incapaz de creer en las palabras amables. Al llegar, Javier se bajó primero y me abrió la puerta. No era un gesto que hiciera con naturalidad. Más bien parecía que lo había ensayado la noche anterior con una torpeza que delataba la falta de costumbre. Por alguna razón, esa torpeza fue lo que más confianza me inspiró. La casa estaba cerca del río, una construcción antigua de una sola planta. Ciertamente era vieja, parecía tener más de 40 años, pero el cristal de la puerta corredera de la entrada estaba impoluto y el pequeño jardín no tenía ni una sola mala hierba. Las losas del camino brillaban oscurecidas por el agua con la que habían sido regadas. El interior era igual. Las vigas de madera brillaban de un color ámbar pulidas hasta el extremo. El fregadero de la cocina relucía como un espejo. Había pocas cosas y ni una mota de polvo. A pesar de ser una casa vieja, daban ganas de respirar hondo. ¡Qué casa más bonita! «La limpieza es mi único talento», dijo él con cara seria. No supe si bromeaba o lo decía en serio, y no atiné a sonreír. Me había preparado una habitación, un dormitorio de unos 10 metros cuadrados. El suelo de baldosas era nuevo y olía a limpio, y había un armario nuevo. Sobre una pequeña mesita, un jarrón con una única flor blanca. Imaginar a aquel hombre tan callado, preparando la habitación, hizo que se me formara un nudo en la garganta. Mi equipaje eran solo 3 cajas de cartón. 30 años de vida en 3 cajas era una imagen bastante triste. Mientras me ayudaba a meterlas, me preparé para que dijera algo sobre lo poco que traía, pero no comentó nada. En cambio, cogió la caja más pesada, la de los libros, y la llevó hasta la habitación como si fuera lo más normal del mundo. Tendrá que preparar sus cosas para el trabajo, así que tómese su tiempo. Desde hoy esta es también su casa, Elena. Su casa. Tampoco pude asimilar esas palabras de inmediato. Aquella tarde, después de deshacer las cajas, me quedé parada en la cocina sin saber qué hacer. La nevera estaba casi vacía. Había venido hasta aquí sin tener tiempo para pensar en qué cenaríamos el primer día de casados. En el patio, Javier revisaba sus herramientas para el trabajo del día siguiente. Limpiaba una por una las piezas de una pulidora, trapos y cepillos, y los guardaba en una caja. Con timidez me acerqué a él. «Oye, sobre la cena de hoy». «Sí. He visto que hay un bar de bocadillos en la plaza del pueblo, así que cenaremos eso. ¿Te parece? Compraré también para ti». Fue lo máximo que se me ocurrió. No sabía cuánto ganaba un operario de limpieza, pero imaginaba que no sería mucho. Siendo una esposa sustituta que se había presentado casi sin avisar, no podía hacerle gastar dinero en comida desde el primer día. Y aunque quisiera preparar algo decente, me daba vergüenza pedirle dinero para comprar los ingredientes. En mi monedero solo tenía la miseria que saqué del banco antes de irme de casa.
Después de decirlo, me arrepentí. Habría pensado que era una vaga por proponer algo así el primer día. O quizá la palabra bocadillo había sonado despectiva. Y si había sonado como si estuviera midiendo lo que él ganaba, mi costumbre de analizar la reacción de los demás está profundamente arraigada. Pero la respuesta que recibí no fue un reproche. Javier dejó de limpiar sus herramientas y me miró. Luego sacó una pequeña libreta del bolsillo de su uniforme, escribió algo, arrancó la página y me la tendió. Hoy cena aquí. Yo tengo que ir a revisar un trabajo y no volveré hasta tarde. Siento que tengas que ir sola, pero... En la nota había una dirección y un pequeño mapa. Subiendo por la orilla del río, cruzando un puente a unos 15 minutos andando. El nombre del lugar no estaba escrito. Esto es una casa de comidas o algo así, cuando llegues lo sabrás. Dijo solo eso, y volvió a concentrarse en sus herramientas. Antes de salir, dudé un momento frente al espejo. Cambiarme de ropa solo para ir a un sitio de comidas parecía exagerado. Al final salí con el mismo vestido que llevaba puesto poco después de las 6 de la tarde. El camino junto al río estaba teñido de dorado por el atardecer. Al cruzar el puente, la calle se convirtió en un callejón silencioso que desembocaba en una zona de casas con muros de piedra. Al fondo de aquel laberinto de callejuelas se encontraba el portón. Un muro negro, un portón de madera maciza, el suelo regado y una placa con una rama de olivo. Lo miraras por donde lo miraras, era un restaurante de lujo. Frente a la entrada comparé la nota y la placa 3 veces. La dirección era correcta, pero no podía ser. Esos sitios suelen ser de los que no admiten a cualquiera sin reserva, y antes de eso ni siquiera podía imaginar cuánto me cobrarían por una cena allí. Mejor me voy. Cenaré en el bar de la plaza. De hecho, estaré más cómoda. Justo cuando me di la vuelta para marcharme, oí la voz. Ya se marchaba. Del interior del portón salió la mujer del vestido malva, la dueña de la que hablé al principio. Me apresuré a inclinar la cabeza. Oh, disculpe. Creo que me he equivocado de sitio. La mujer miró la nota en mi mano y sonrió con calma. No en absoluto. La esperábamos. Es usted la esposa del señor Mendoza, ¿verdad? Soy Isabel, la dueña de El Olivo Centenario. Pero, ¿cómo sabe? Isabel suavizó su sonrisa. El señor Mendoza nos llamó esta tarde. Nos dijo que su esposa vendría y nos pidió que por favor le sirviéramos algo caliente. Por favor, señora, pase al comedor. Con la palabra señora resonando en mis oídos, y antes de que pudiera reaccionar me encontré dentro del recinto. Un camino de losas de piedra iluminado por farolillos se adentraba en la propiedad. Al fondo de un jardín cuidado con esmero se veían varios salones privados. Los camareros que se cruzaban conmigo se detenían para hacer una leve inclinación de cabeza. Yo les devolvía el gesto con una inclinación aún más profunda. Jamás en mi vida me habían tratado con tanta deferencia. Me condujeron a un pequeño comedor con vistas al jardín. En la pared colgaba un cuadro al óleo y un jarrón de cerámica con ramas de olivo. Junto a mi silla incluso habían colocado un pequeño escabel para que pudiera descansar los pies. Y entonces trajeron la cena. Un aperitivo de gazpacho de almendras, una sopa castellana con jamón y huevo, cordero asado, estofado de perdiz, una pequeña porción de arroz con leche y un delicado mazapán de postre, platos que solo había visto en la televisión. Al levantar la tapa de la sopera, el aroma a hierbabuena me envolvió y se me escapó una exclamación. Con cada bocado sentía cómo la tensión de mi cuerpo se disolvía. Pensándolo bien, no había comido nada desde la mañana. Con el ajetreo de la mudanza y la firma apenas había probado bocado en los últimos días. Frente a aquella comida caliente preparada, para mí me di cuenta de lo hambrienta que estaba. A mitad de la cena, una camarera de cierta edad que me trajo un plato me dijo en voz baja: «La perdiz está ahora en su mejor momento. Tómese su tiempo y disfrútela. Hacía mucho tiempo que no comía sin prisas». En la mesa de mi casa yo siempre era la última en sentarme y la primera en levantarme. Mover los cubiertos solo para mí sin preocuparme del ritmo de los demás. Como algo tan simple podía ser un lujo tan grande. De repente se me paró el corazón. ¿Qué hacía yo en un sitio como aquel? No tenía ni idea de cuánto costaría esa cena. Ni el trato de los camareros, ni el apelativo de señora, nada encajaba conmigo. Con Sofía sí habría encajado.
Ella tan guapa, tan desenvuelta, capaz de ser la protagonista en cualquier lugar. Pero yo no. Yo era la que se quedaba en un rincón haciendo las tareas de la casa. Un error. Esas dos palabras no se me iban de la cabeza. Fue en ese momento cuando desde el fondo del pasillo se oyó un fuerte estruendo. A continuación, resonó el grito de un hombre. ¿Pero qué has hecho? Te lo advertí. Eres una inútil, le siguió la voz temblorosa de una chica joven. Lo siento mucho. Lo siento. ¿Crees que con un lo siento se arregla algo? ¿Sabes cuánto cuesta ese plato? Escúchame bien, no vuelvas a salir a atender a los clientes. Sin darme cuenta, ya había salido del comedor. Al doblar una esquina del pasillo, vi a una joven camarera agachada frente a la cocina, recogiendo los trozos de un plato roto. Parecía una adolescente menuda. La salsa le había salpicado las rodillas del uniforme y sus manos temblaban ligeramente. Frente a ella, un hombre con un traje gris la miraba de pie. Un hombre de unos 50 años de complexión robusta. En la solapa de su chaqueta una placa dorada decía director. No te quedes ahí pasmada. Recógelo de una vez. Cuando la mano de la chica estuvo a punto de tocar un trozo afilado, grité sin pensar. Con las manos no, es peligroso. Los dos se giraron hacia mí al mismo tiempo. El rostro del director, que reflejaba una ira contenida, se transformó al instante en una sonrisa comercial. Oh, disculpe, señora, lamento las molestias. Haremos que lo recojan inmediatamente. Por favor, vuelva a su mesa. No. Ha sido culpa mía, las palabras salieron solas de mi boca. He salido de repente del comedor y la he asustado. Por eso se le ha caído. Así que, por favor, no la riña tanto. Era mentira. Yo ni siquiera estaba en el pasillo en ese momento, pero al ver las lágrimas en los ojos de la chica arrodillada, no pude quedarme de brazos cruzados. Conocía de sobra la humillación de tener que limpiar algo mientras te gritan. El director me miró por un instante con ojos escrutadores. Luego esbozó una sonrisa que era mitad desprecio, mitad amabilidad forzada. Ah, sí. Bueno, si la señora lo dice. El hombre dijo solo eso, le hizo un gesto con la barbilla a la camarera y desapareció por el pasillo. Me arrodillé junto a la chica y la ayudé a recoger los trozos con un pañuelo de papel. Muchísimas gracias. Que una clienta. No te preocupes. No te has cortado. No estoy bien. Lo siento, es que siempre lo estropeo todo. El estofado derramado todavía cubría una parte del suelo. Si no se limpiaba, acabaría extendiéndose por todo el pasillo. Al ver que con el pañuelo no era suficiente, busqué con la vista un cubo y una fregona en un rincón de la cocina, pedí permiso y los cogí. Luego, sujetándome el bajo del vestido, me arrodillé y empecé a fregar el suelo. La camarera me miró con los ojos como platos. Señora, por favor. Ya lo hago yo, entre las dos acabaremos antes. Además, estoy acostumbrada a estas cosas. Una mancha caliente se limpia fácilmente. Siguiendo la veta de la madera sin dejar restos de agua, un trabajo que había hecho incontables veces en casa. En ese momento, alertada por el ruido, llegó Isabel, la dueña. Al verme de rodillas en el suelo, se quedó paralizada. Señora, ¿pero qué hace? Por favor, levántese. No podemos permitir algo así. No me detuve. Sentí que si paraba, sería como una derrota. Si lo dejamos así, alguien podría resbalar. Cuando terminé de limpiar y levanté la cabeza, Isabel me miraba con una expresión indescifrable. No era de enfado ni de estupefacción. Si tuviera que describirlo, diría que era una mirada de contención. Así que usted es la esposa del señor Mendoza, dijo Isabel como para sí misma. No me atreví a preguntar a qué se refería. Volví al comedor y terminé el resto de los platos. El mazapán tenía un sabor más delicado que cualquier dulce que hubiera probado antes. A la salida, cuando pedí la cuenta, Isabel negó con la cabeza. No podemos aceptarlo. Es un acuerdo con el señor Mendoza. Al contrario. Señora, muchísimas gracias por lo de hoy. Ante su profunda inclinación de cabeza, yo solo pude encogerme de vergüenza. De vuelta a casa, caminé despacio por la orilla del río bajo la noche. Sentía un calor en el fondo del estómago. Y no era solo por la comida. Que me llamaran señora, que me dijeran tómese su tiempo, que varias personas me dieran las gracias inclinando la cabeza. Eran pequeños detalles, pero yo había vivido 30 años sin apenas conocerlos.
Al llegar a casa, Javier ya había vuelto y estaba escribiendo algo en el salón. Me senté y, armándome de valor, le pregunté: «Oye, ¿qué es ese sitio? La dueña me ha llamado señora y no me ha querido cobrar». Javier levantó la vista. «La limpieza de El Olivo Centenario la lleva nuestra empresa. Por eso tengo una relación de muchos años con la dueña». «La limpieza, la empresa de...». «Sí. Pero... allí... ¿Pudiste comer bien?». Me cambió de tema de repente y me quedé sin palabras. «Sí, comí. Estaba... delicioso. Nunca en mi vida había probado una comida así». Me pareció que la expresión de Javier se relajaba un poco. «Me alegro», dijo solo eso y volvió a sus papeles. En la cocina había un vaso limpio boca abajo en el escurridor. El mío. Un detalle tan simple, y sin embargo se me quedó grabado. En esta casa hay un vaso para mí, un cojín para mí, una habitación para mí. Esa noche, tumbada en la cama, miraba al techo con una sensación extraña. El primer día de casada que yo pensaba resolver con un bocadillo había terminado con una cena en un restaurante de lujo por primera vez en mi vida. Me habían llamado señora, me habían tratado con esmero y había terminado fregando el suelo de un pasillo. Había sido un día extraño, pero lo que más recordaba no era la comida ni el salón, sino la mirada tranquila de mi marido cuando me preguntó: «¿Pudiste comer bien?». La nueva vida comenzó en silencio. Javier se levantaba temprano. A las 5 ya estaba en pie barriendo el patio y regando la entrada. Luego revisaba sus herramientas y a las 6:30 salía de casa con su uniforme de trabajo. Por la noche su hora de vuelta dependía del trabajo y a veces llegaba pasadas las 10. Yo por mi parte le preparaba el desayuno y el almuerzo para llevar y me ocupaba de la casa. Curiosamente, las tareas domésticas que tanto me pesaban en casa de mis padres no me suponían ninguna carga en esta casa. Hacer algo que se da por sentado en una casa y hacerlo en otra donde te dan un escueto, gracias, convierte el mismo trabajo en algo completamente distinto. «Ya me voy. Gracias por el almuerzo». Con solo esas palabras, cada mañana sentía que me salvaba un poco. Había algunas cosas que me llamaban la atención, por ejemplo, mis zapatos. Unos zapatos de tacón viejos que usaba para ir a trabajar y que dejé en la entrada una mañana aparecieron increíblemente limpios. El tacón desgastado había sido pulido y las manchas de lluvia habían desaparecido. Pensé en preguntarle, pero como Javier no dijo nada, yo tampoco lo hice. Otra cosa eran sus escritos por la noche. A veces Javier se sentaba en el escritorio del salón y se enfrascaba en un montón de papeles. Parecía que también había planos. Me parecía extraño para un trabajo de limpieza, pero tampoco me atreví a preguntar. Unos 10 días después de casarnos, a mediodía, sonó el teléfono de casa. Era Isabel, la dueña de El Olivo Centenario. Todavía no he podido agradecerle lo del otro día. Si no le importa, le gustaría venir a tomar un café. No tenía motivos para negarme, así que volví a cruzar aquel portón negro. El Olivo Centenario de día tenía un aspecto diferente al de la noche. El verde del jardín era más intenso y el canto de las cigarras lo inundaba todo. Isabel me sirvió una horchata fría y un trozo de bizcocho en una pequeña salita detrás del mostrador. Y poco a poco empezó a contarme cosas del restaurante. El Olivo Centenario cumplía 100 años ese año. Isabel era la 4ª generación de dueños. Su difunto marido había sido el propietario de esa 4ª generación. Mi marido falleció hace ya 7 años. Yo sola no daba abasto y un conocido me recomendó que contratara a alguien para que me ayudara a gestionar el negocio. Así fue como llegó el señor Morales. Morales era el nombre de aquel director. Desde que llegó, los números del restaurante mejoraron. Es muy bueno recortando gastos inútiles. Pero Isabel se interrumpió. Recordé los gritos de aquella noche. No dijo nada más sobre Morales. En su lugar me contó algunas anécdotas de su difunto marido, que siempre supervisaba la poda del pino del jardín, que era muy tiquismiquis con cómo se colocaban los zapatos de los clientes en la entrada. Mientras hablaba, la mirada de Isabel se posaba en la silla vacía al otro lado de su escritorio. 7 años después, esa silla seguía siendo la de su marido. De vuelta, al pedir permiso para usar el aseo, me equivoqué de pasillo y acabé en la zona de servicio del restaurante. Y allí me detuve. Si solo conociera la parte delantera de El Olivo Centenario, nunca habría pensado que se trataba del mismo lugar.
Junto a la entrada de empleados se amontonaban viejas cajas de cartón. Las tablas del suelo del pasillo trasero estaban levantadas y crujían a cada paso. La bombilla del baño de empleados parpadeaba a punto de fundirse. Los avisos pegados en la pared estaban amarillentos por el sol y tenían las esquinas dobladas. Al pasar por delante de la cocina, vi a la joven camarera del otro día. Isabel me había dicho que se llamaba Lucía. Lucía, que tendría unos 19 años, intentaba mover una olla enorme y estuvo a punto de resbalar en el suelo mojado junto a la cocina. Instintivamente la ayudé. «¿Estás bien? Este suelo está mojado». Lo siento. Es que aquí siempre resbala. El desagüe no funciona bien y por mucho que friegue el agua vuelve a salir». Miré y efectivamente, el suelo de la entrada de la cocina tenía las juntas de las baldosas ennegrecidas y una fina capa de agua en la superficie. El desagüe cercano tenía la rejilla rota y estaba obstruido con grasa vieja. Un cocinero con el uniforme blanco, un hombre de unos 60 años con las cejas pobladas, asomó la cabeza desde la cocina. Más tarde supe que era Mateo, el jefe de cocina. «Otra vez, Lucía. No te has hecho daño, ¿no? La señora me ha ayudado». Mateo me miró luego, miró el suelo y suspiró profundamente. «Llevo más de un año diciéndole al director que arregle este desagüe y el suelo. Otro chico se resbaló y se fastidió la espalda, pero él solo dice que cuesta mucho dinero y no hace caso». En ese momento, desde el fondo del pasillo llegó una voz. «Vosotros, ¿qué hacéis ahí perdiendo el tiempo?». Era Morales, el director. Al verme, volvió a poner su cara de amabilidad forzada. «Vaya, la esposa del señor Mendoza. ¿Qué hace por esta zona tan sucia? Este no es lugar para los clientes. Venga, por favor, vuelva a la zona principal». Zona tan sucia. Así llamaba a la parte trasera de su propio restaurante. Junto a la entrada de servicio, una señora menuda, con un mono de trabajo gris, escurría una fregona en silencio. Morales pasó a su lado y dijo, como para que se oyera bien: «Los de la limpieza que se dediquen a limpiar. Que si el suelo resbala, que si el desagüe no sé qué, que cada uno sepa cuál es su lugar». La señora no dijo nada y siguió con su trabajo. Mientras me acompañaban de vuelta a la entrada, sentí una aspereza en el pecho. Un restaurante tan bonito por fuera, pero por dentro, bajo los salones impecables, el suelo estaba dañado, las bombillas a punto de fundirse. A los jóvenes se les gritaba y a los que limpiaban se les decía que supieran cuál era su lugar. «Este sitio parece limpio, pero por dentro se está viniendo abajo». Esa noche se lo conté todo a Javier. Lo del suelo, lo del desagüe, lo del director Morales. Javier me escuchó en silencio hasta el final y luego dijo brevemente: «Mañana voy para allá, a el Olivo Centenario. Justo toca la revisión mensual». Y al día siguiente por la tarde yo estaba de nuevo en el Olivo Centenario. Pasado el mediodía, Javier me había llamado para pedirme que le llevara un dossier con los registros de inspección que se había olvidado en casa. Al entrar en el pasillo de servicio oí una voz, la voz de Morales, y otra voz más baja, tranquila y familiar. Al final del pasillo estaba Javier con su uniforme de trabajo azul oscuro. Estaba arrodillado con la palma de la mano apoyada en el suelo de la cocina, examinando a la altura de los ojos cómo se filtraba el agua. En esa misma postura, Javier levantó la vista hacia Morales y dijo: «Este suelo estaba mojado ayer en el mismo sitio, ¿verdad? ¿Y qué será que no fregáis bien? Según nuestros registros, llevamos 3 meses limpiando esta zona a fondo todos los días sin falta. Si aún así no se seca, es porque la tubería de desagüe que pasa por debajo está rota». Pretende culpar a los de la limpieza y dar el tema por zanjado. La cara de Morales cambió de color. «¿Qué has dicho? ¿Un simple limpiador se atreve a llevarle la contraria al director?» Javier se levantó. Sin alterarse, sin levantar la voz, simplemente miró a Morales a los ojos. «Precisamente porque soy limpiador lo sé. Sé por dónde está empezando a deteriorarse este restaurante». El ambiente entre los dos era algo que yo no conocía. La espalda de mi marido parecía más ancha que de costumbre, y detrás de él los ojos de Morales mostraban un claro temor. Morales dijo, como escupiendo las palabras: «Siempre exagerando. Por 1 o 2 baldosas rotas no va a pasar nada en el negocio». «Sí que pasa. La gente que trabaja aquí
Pasa por este sitio todos los días. Señor Mateo, por favor prepare un registro de las reparaciones de material pendientes para la próxima inspección. Se lo pedimos formalmente como empresa. Morales abrió la boca para replicar, pero se calló. Entonces se dio cuenta de mi presencia, esbozó una sonrisa forzada y desapareció a toda prisa por el pasillo. Javier cogió el dossier que le tendía, volvió a su expresión tranquila de siempre e inclinó ligeramente la cabeza. Gracias. Me has salvado. Javier, lo que acaba de pasar, te lo cuento cuando vuelva a casa. Vuelve tú primero, por favor. Esa noche Javier volvió tarde. Me dijo que me fuera a dormir, pero no pude. Había visto una faceta desconocida de mi marido. No era miedo lo que sentía, sino algo distinto, algo a lo que no sabía ponerle nombre. Aquel hombre que se arrodillaba con su uniforme de trabajo no había retrocedido ni un paso ante el arrogante director. Lo sé precisamente porque soy limpiador, había dicho con orgullo. Esa noche empecé a darme cuenta de que yo siempre había juzgado las profesiones según la opinión de la gente. Limpiador, qué pena. Limpiador, qué buen partido para ti. En el fondo no había cuestionado las palabras de mi madre. Quizá el trabajo de mi marido no era así. Aún no lo entendía del todo. Sin poder aclararme, recordaba aquel suelo dañado de El Olivo Centenario y la espalda de aquella señora que, a pesar de que le dijeran que supiera cuál era su lugar, seguía escurriendo la fregona en silencio. A partir de ese día, empecé a ir a El Olivo Centenario con regularidad. Todo empezó con una frase de Isabel. El día que le llevé el dossier a Javier, al irme Isabel me detuvo frente al mostrador y me dijo algo inesperado. Señora, con que venga un par de días a la semana es suficiente. ¿Le importaría ayudarnos en la zona de servicio? Usted se dio cuenta del suelo sucio y de la camarera que lloraba. Es la primera vez que veo a una clienta que se pone del lado de los que trabajamos en la sombra. Le pagaremos un sueldo, por supuesto. Me gustaría que viera este restaurante con los ojos de los que están detrás. Esa noche no pude hablarlo con Javier, así que la conversación tuvo lugar a la mañana siguiente en el desayuno. Javier empezó por contarme lo que había pasado con Morales el día anterior. La inspección había revelado daños en el desagüe bajo la cocina y en los cimientos del pasillo trasero. Como empresa habían presentado una solicitud formal de reparación por escrito. Morales se había negado a recibir el documento. En este tipo de locales, los problemas siempre empiezan por la zona de servicio. Si no se actúa ahora, luego le conté la propuesta de Isabel. Javier, mientras tomaba su café con leche, dijo despreocupadamente: si quieres hacerlo, hazlo. ¿Te parece bien que la mujer del que yo esté trabajando? Trabajar no es ni bueno ni malo. Además, hizo una pequeña pausa, creo que ahora mismo en la zona de servicio de El Olivo Centenario hace falta alguien como tú. Y así fue como empecé a pasar la mitad de la semana trabajando en la trastienda de El Olivo Centenario. Hacía de todo: organizar el almacén, hacer inventario, ayudar en la cocina con la comida del personal, limpiar el pasillo trasero. Me daba hasta vergüenza cobrar un sueldo porque eran tareas a las que estaba más que acostumbrada. Con el tiempo fui conociendo a la gente que trabajaba allí. Lucía, la camarera, había empezado a trabajar en El Olivo Centenario justo después de terminar el instituto. Vivía con su madre, que estaba hospitalizada desde la primavera. A mi madre la operaron de la espalda y la rehabilitación se está alargando. Por eso no puedo perder este trabajo por nada del mundo. Pero soy tan torpe que el señor Morales siempre me está riñendo. En la hora del descanso me lo contaba mientras se comía un pequeño bocadillo que se había preparado. Se reía al contarlo, aunque no era una situación para reírse. Era su forma de protegerse, una costumbre que yo conocía bien. A mediados de julio acompañé a Lucía a visitar a su madre al hospital. Como iba a ir en su día libre, con un ramo de flores, me ofrecí a ayudarla a llevar las cosas. En la habitación, su madre, una mujer delgada, sonreía igual que su hija. Al despedirnos me cogió la mano y me dijo: Lucía siempre me habla de usted. Dice que ha llegado una señora muy amable a El Olivo Centenario. Mi hija es un poco desastre, pero por favor cuide de ella. Al salir al pasillo, Lucía sonrió avergonzada. Perdone, mi madre es un poco exagerada. No, es una madre estupenda. Espero que se recupere pronto. Me encantaría que un día pudiera probar la comida de El Olivo Centenario. No habrá descuento para empleados, no, jeje. Dijo eso, y volvió a reírse tímidamente.
Detrás de su risa siempre se traslucía una pequeña lucha desesperada. No eres torpe. La forma en que llevas la bandeja es muy elegante. Lo que pasa es que con prisas cualquiera se tropieza. Señora, parece mi hermana mayor. La señora de la limpieza se llamaba Carmen. Tenía 63 años y llevaba 30 limpiando en el Olivo Centenario. 30 años, me sorprendí. Carmen, sin dejar de fregar, me contestó: el antiguo dueño, que en paz descanse, era una gran persona. Siempre me saludaba con respeto, aunque yo solo fuera una limpiadora. Carmen me decía: gracias a que usted pule el suelo, el Olivo Centenario se mantiene en pie. ¡Qué tontería! Pero con esa frase aquí sigo 30 años después. ¡Qué historia más bonita! Pero desde que falleció esto ha ido a peor. Las herramientas son viejas, el detergente el más barato, y encima te dicen que sepas cuál es tu lugar. Me da una rabia. Llevo más años puliendo este suelo que el de mi propia casa. Mirando las manos nudosas de Carmen pensé: este restaurante todavía no le ha devuelto nada por sus 30 años de trabajo. Mateo, el jefe de cocina, a pesar de su aspecto serio, era el tipo de persona que me enseñaba en secreto sus trucos para los guisos, mientras yo ayudaba con la comida del personal. La comida de usted está hecha con esmero. Y una comida esmerada alimenta el alma de los que trabajamos aquí. Yo me encargo de los platos para los clientes, usted de los nuestros. El tiempo que pasaba en la trastienda me sentaba sorprendentemente bien. En mi casa solo me llamaban por mi nombre cuando necesitaban algo. Aquí era diferente. Me llamaban señora Elena y me daban las gracias. Me daba cuenta de si alguien necesitaba ayuda, le echaba una mano y nos despedíamos con un hasta mañana. Por primera vez en mi vida empezaba a entender lo que era tener un lugar propio. En casa también hubo cambios. Javier y yo empezamos a hablar un poco durante la cena, casi siempre sobre el Olivo Centenario, la visita a la madre de Lucía, los 30 años de Carmen, los guisos de Mateo. Javier no era de muchas palabras, pero poco a poco me di cuenta de que sí escuchaba. Recordaba cada pequeño detalle de lo que le contaba. En uno de los pocos días libres de Javier fuimos juntos a hacer la compra al mercado. En la frutería, mientras Javier elegía unos tomates, desvió la mirada hacia el fondo de la tienda. Luego le dijo al frutero con naturalidad: «Oiga, el motor de esa cámara frigorífica suena raro. Con solo quitarle el polvo mejorará, debería mirarlo pronto. Anda, se nota que eres del gremio, no se te escapa una». De vuelta a casa pasó lo mismo en la charcutería y en la tintorería. La mirada de este hombre, estuviera donde estuviera, siempre se dirigía primero a lo que estaba dañado. «Javier, pareces estar trabajando incluso en tu día libre. Es la costumbre. Miro el suelo antes que el paisaje». Lo dijo con una expresión de ligera resignación y me pareció tan gracioso que me eché a reír. Pensándolo bien, desde que llegué a esta casa, me reía mucho más. En el último día libre de julio, fuimos juntos a visitar la tumba de los padres de Javier. Estaba en un pequeño cementerio a las afueras de la ciudad. La lápida de la familia Mendoza estaba, como era de esperar, impecable, lo que me hizo darme cuenta de que Javier venía al menos una vez al mes. Mientras juntaba las manos le hablé mentalmente. «Encantada de conocerles. Me llamo Elena. Soy la esposa de su hijo». Al irnos, Javier echó un poco de agua sobre la lápida y la secó cuidadosamente con un paño. La forma en que lo hacía era la misma que cuando limpiaba las vigas de casa. Pensé, la limpieza de este hombre lo conecta todo. Una noche me armé de valor y le pregunté algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. «Javier, ¿por qué elegiste el trabajo de la limpieza?» Javier dejó su vaso de agua, pensó un momento y respondió: «Era el trabajo de mi padre». «¿De tu padre?» «Mi padre tenía una pequeña empresa de limpieza. Desde niño yo le acompañaba a los trabajos. Mi padre siempre decía: limpiar es preparar la bienvenida a los demás. Limpiar es preparar la bienvenida a los demás». Esas palabras me llegaron directas al corazón. En las escuelas, las tiendas, los hoteles, hay alguien que prepara el lugar a primera hora de la mañana para que la gente pueda empezar el día a gusto. Nuestro trabajo consiste en preparar antes que nadie un lugar agradable para los demás. Mi padre lo decía con orgullo. ¡Qué padre más maravilloso! Hace ya 14 años que murió mi padre. Mi madre falleció mucho antes, cuando yo estaba en el instituto, por una enfermedad.
Así que lo único que me quedaba era este trabajo que me dejó mi padre. Dijo solo eso y se bebió el agua del vaso. Podía ser una señal para que no preguntara más o una confesión de algo que necesitaba contar. Oye, Javier, yo creo después de haber trabajado en la trastienda de El Olivo Centenario, que lo que decía tu padre es verdad. Por eso, no encontraba las palabras adecuadas. Aún así lo dije. No me avergüenzo en absoluto de ser la esposa de un operario de limpieza. Javier me miró fijamente. Hubo un largo silencio. Finalmente desvió la mirada y dijo en voz baja: «Entonces, ¿me pones otro vaso de agua?» Tenía las orejas un poco rojas. A finales del verano todo estalló. El detonante fue el inventario. Isabel me había pedido que me encargara de registrar los bienes del almacén trasero: cojines, vajilla, consumibles, contar y comparar con el libro de cuentas. Para alguien que había trabajado 12 años en contabilidad era pan comido, pero los números no cuadraban. Según el libro de cuentas, en los últimos 3 años se habían comprado 60 cojines nuevos para los salones, se habían cambiado todas las lámparas del pasillo y se había reparado el desagüe de la cocina 2 veces. Pero los cojines que había en el almacén eran en su mayoría viejos. Las lámparas seguían a punto de fundirse, y el desagüe, aquel suelo ennegrecido, era la prueba más evidente. Las reparaciones solo existían sobre el papel. Se me heló la sangre. Al principio dudé de mis propios ojos. En contabilidad aprendí que antes de dudar de los números, primero hay que dudar de uno mismo. Un error. Al contar, un descuido al leer el libro, un fallo al transcribir, fui descartando uno por uno mis posibles errores, pero los números seguían sin cuadrar. Le pregunté a Carmen con disimulo: «Carmen, han cambiado hace poco las lámparas del pasillo. ¿Qué van a cambiar? Llevo años diciéndole al señor Morales que las cambie y siempre me da largas. Ni me acuerdo de los años que tienen esas bombillas». También le pregunté a Mateo: «El desagüe». «Bromeas. Hace años que no entra un fontanero en esta cocina». Así que eso era. Alguien estaba fingiendo reparaciones y quedándose con el dinero. Con manos temblorosas hice una copia del libro de cuentas, pero no sabía qué hacer a continuación. El culpable era el director. ¿Sería esto prueba suficiente? ¿Y si me había equivocado al contar? ¿Y si por armar un escándalo manchaba el nombre del restaurante? Esa noche en el salón le enseñé las copias a Javier. Las miró una por una, tomándose su tiempo. Cuando terminó de leer, dijo con calma: «Bien visto. Es correcto mi suposición». Sí. De hecho, en mi empresa llevábamos medio año investigándolo. Los registros de limpieza no cuadraban con los registros de reparaciones del restaurante. Sacó de su maletín un grueso dossier. Eran los papeles que desplegaba por las noches en el salón. Fotos de los lugares fechadas, informes de inspección del subsuelo, entrevistas con los proveedores de reparaciones, copias de los pedidos. Bajo esa apariencia tranquila, este hombre había pasado 6 meses reuniendo pruebas. Pero nosotros solo somos un proveedor. Si un proveedor acusa al director, el restaurante se partiría en 2. Lo ideal era que alguien de dentro se diera cuenta. Con tu libro de cuentas por fin todo encaja. Los días siguientes, mientras decidíamos cómo contárselo a Isabel, fueron un sinvivir. Estaba segura, pero ¿y si por mi culpa alguien de la trastienda salía perjudicado? ¿Y si Morales se enfurecía y la pagaba con Lucía y los demás? Cuanto más lo pensaba, más me costaba hablar. Tenía un arsenal de excusas para no decir nada forjadas durante 30 años. Pero si alguien sufría una lesión grave en aquel suelo, sería demasiado tarde. La noche antes de decírselo a Isabel, no pude dormir. Las copias del libro de cuentas eran la prueba de que un hombre había traicionado la confianza de Isabel durante 7 años. Si se las enseñaba, Isabel sufriría. Si no lo hacía, la trastienda del restaurante seguiría deteriorándose. Mientras yo, bajo la luz del flexo, repasaba las copias una y otra vez, Javier me dijo una sola cosa: «Tranquila, la dueña es más fuerte de lo que crees». Al día siguiente, Javier y yo se lo contamos todo a Isabel. Isabel miró las copias durante un largo rato y dijo simplemente: «Entendido». Unos días después, Isabel nos convocó a Javier, a mí y a Morales en la salita detrás del mostrador. Sobre la mesa estaban el libro de cuentas y el dossier de la investigación. Isabel y Javier fueron colocando las pruebas una por una delante de Morales.
el pedido de 60 cojines y la foto de los cojines viejos, el registro de reparaciones y el testimonio del proveedor que nunca las había realizado. El dinero malversado en 3 años superaba los 80.000 euros. Al principio Morales se rió. Debe de haber algún error. Además, ¿qué fiabilidad tiene una investigación hecha por un limpiador y una ama de casa? Señor Morales, la voz de Isabel era tranquila. Yo le confié la gestión económica de este restaurante. Confié en que usted eliminaría los gastos innecesarios. Pero lo que usted eliminaba no eran gastos innecesarios. Era el dinero para arreglar el suelo, para cambiar las herramientas, el tiempo para formar a los jóvenes. Era la trastienda de este restaurante. El prestigio de El Olivo Centenario no reside en la decoración de los salones, reside en la gente que trabaja en la sombra. Y usted les llamó gente que no sabe cuál es su lugar. El color desapareció del rostro de Morales. Intentó poner algunas excusas. Que solo lo estaba guardando, que pensaba devolverlo. Morales se rindió cuando Javier colocó la última hoja sobre la mesa. Era una copia del registro mercantil de la empresa a la que se le había encargado el pedido de los 60 cojolines. En el apartado de administrador figuraba el nombre del cuñado de Morales. Fue por una necesidad. Al principio solo era un préstamo, repetía Morales. Quizá las personas empiezan a oxidarse por las excusas que se dan a sí mismas. Isabel no levantó la voz en ningún momento. Eso hizo que la atmósfera de la habitación fuera aún más silenciosa y pesada. Isabel decidió no denunciarlo a la policía. Le hizo prometer que devolvería el dinero y que no volvería a tener ninguna relación con el restaurante. Y así Morales se fue de El Olivo Centenario. Al salir por la puerta de servicio con una sola caja de cartón, nos cruzamos en el pasillo. Me miró de reojo y dijo como escupiendo: «Una simple limpiadora». Hasta el final fue lo único que pudo decir. Sentí lástima por él, pero al pensar en los días que habían pasado Carmen y Lucía, no tenía palabras de consuelo que ofrecerle. Sinceramente pensé que la decisión de Isabel de no denunciarlo era demasiado blanda. Pero al irnos, Isabel me dijo: «Prefiero usar el tiempo en arreglar lo que está dañado que en juzgar a ese hombre». Ya no nos queda mucho tiempo. Aquel atardecer Isabel reunió a los empleados en el pasillo de servicio e inclinó profundamente la cabeza. Como dueña les pido disculpas por haberles hecho pasar tantas dificultades durante tanto tiempo. Quien se dio cuenta de todo fue la esposa del señor Mendoza. Todas las miradas se clavaron en mí. Lucía sonreía con cara de querer llorar. Carmen, con la fregona en la mano, se secó los ojos con la manga. Yo solo conté los números. Los primeros en decir que algo iba mal fueron Carmen y Mateo. Yo solo lo confirmé en el libro de cuentas, no supe qué más decir y bajé la vista. La mano de Isabel cubrió la mía. Si usted no se hubiera dado cuenta, este restaurante se habría convertido en un lugar de meras apariencias. Esa noche, después de cerrar, se celebró una modesta fiesta en la trastienda de El Olivo Centenario. Solo la comida que preparó Mateo y un poco de vino que sacó Isabel. Aún así, las caras de todos los que se reunieron en la sala de descanso eran alegres. «Señora Elena, lo ha bordado. Llevábamos un año diciéndolo y nada. Y usted con un libro de cuentas lo ha conseguido. Es verdad, y ahora arreglarán el suelo, ¿no? Y cambiarán las bombillas». Lucía, sujetando su vaso con ambas manos, dijo en voz baja: «Entonces, ya no me van a gritar más, ¿no?». Con esa frase la sala de descanso se quedó en silencio por un momento. Una chica de 19 años tenía que confirmar algo tan básico de esa manera. Isabel le acarició suavemente la espalda. Cuando la fiesta terminó, de vuelta a casa, caminaba junto a Javier por la orilla del río en la noche de verano. Se acabó, ¿verdad? Ahora El Olivo Centenario mejorará. Javier caminó en silencio un momento. Luego, con la vista al frente, dijo: «No, lo más difícil empieza ahora. Morales no solo se llevó el dinero, se llevó el tiempo de este restaurante. 3 años de daños que deberían haberse reparado se han quedado en la trastienda. Y ahora el restaurante no tiene dinero para arreglarlo». El río nocturno, reflejando las luces de la ciudad, fluía negro. «Javier, hay algo que yo pueda hacer. Ya lo estás haciendo. Toda la gente de la trastienda dice que desde que llegaste tú sonríen más. Y la gente lucha por un lugar donde puede sonreír. Eso es un apoyo que no se puede comprar con dinero». Mi marido decía esas cosas sin mirarme.
A pesar de ser tan callado a veces así de improviso, te tocaba el corazón. Las palabras de Javier resultaron ser ciertas. La alegría en la trastienda de El Olivo Centenario por la marcha de Morales duró apenas 15 días. A partir de mediados de agosto, una sombra oscura empezó a cernirse sobre el restaurante. Primero los problemas de dinero. Al hacer una nueva inspección con profesionales, se vio que los daños eran mucho más graves de lo que se pensaba. El desagüe bajo la cocina había que cambiarlo por completo. Los cimientos del pasillo trasero necesitaban una reparación integral. La instalación eléctrica era antigua y había riesgo de incendio. El presupuesto total superaba los 200.000 euros. Del dinero que Morales prometió devolver, solo llegó el primer plazo. El banco que tanto respetaba el prestigio de El Olivo Centenario no estaba dispuesto a prestar dinero viendo los números de los libros de cuentas. Unos libros, con un agujero tan grande, pesaban demasiado. Para colmo empezaron a circular malos rumores. Entre los restaurantes de la competencia y los proveedores corrió la voz. La fuente parecía ser el propio Morales. Aquel hombre no se había ido en silencio. En El Olivo Centenario hay problemas internos, echaron al director. Tienen problemas de pago. La dueña ha dejado el restaurante en manos de una pareja de novatos. Los rumores se extendieron como la pólvora. Las reservas para los banquetes de otoño empezaron a cancelarse una tras otra. Un proveedor de toda la vida exigió el pago al contado. El ambiente en la trastienda también se fue enrareciendo. Aunque los sueldos se pagaban puntualmente, las noticias sobre la situación económica llegaban a oídos de todos. Las conversaciones en la sala de descanso disminuyeron. Carmen empezó a diluir el detergente en silencio y Mateo pasaba cada vez más tiempo con los brazos cruzados delante de la lista de la compra. Un día, en la hora del descanso, Lucía se me acercó con cara de preocupación. «Señora Elena, puedo preguntarle una cosa rara. El restaurante va a cerrar. ¿Por qué piensas eso? He cogido varias llamadas cancelando reservas y además lo he oído de gente de otros restaurantes, que El Olivo Centenario está en las últimas. Si el restaurante cierra, estoy en un apuro. Todavía me queda por pagar parte de los gastos del hospital de mi madre, pero me siento mal por estar pensando en mi sueldo en un momento como este». Intentó reírse como hacía siempre, pero no le salió. «Tranquila, aún no hay nada decidido», fue lo único que pude responder. No tenía ni un solo motivo para decir que todo iría bien. En medio de todo esto, se decidió que la madre de Lucía recibiría el alta. Una noticia que en otras circunstancias todos habríamos celebrado, pero Lucía la comunicó como si tuviera que contener la alegría. Se dio cuenta del ambiente del restaurante. Me partía el alma que una chica de 19 años tuviera que ser tan considerada. La empresa de Javier tampoco se libró. Entre los rumores que había difundido Morales, estaba la insinuación de que Mendoza Limpiezas y Mantenimiento estaba intentando apoderarse de El Olivo Centenario. Un día en la trastienda vi a uno de los jóvenes operarios de limpieza de Javier cabizbajo, contando que en otro trabajo le habían hecho un comentario desagradable. Aún así, la calidad de la limpieza diaria en El Olivo Centenario no bajó ni un ápice. En momentos como este, los clientes se fijan más en el suelo. Los rumores no se pueden fregar, pero el suelo sí. Lo único que podemos hacer es esto. Los operarios de Mendoza Limpiezas seguían viniendo a la misma hora, limpiando de la misma manera y marchándose. Dijera lo que dijera el mundo, el suelo del pasillo de El Olivo Centenario brillaba cada mañana sin falta. A principios de septiembre, una tarde vi a Isabel en el mostrador disculpándose una y otra vez por teléfono. Cuando colgó su espalda, parecía haberse encogido. Era el proveedor de té, llevábamos 30 años trabajando con ellos. Así es como nos ven ahora. «Isabel, señora Elena, ¿puedo contarle algo?» Isabel me hizo sentar frente al mostrador y empezó a hablar en voz baja. «Ya se lo dije este otoño, el restaurante cumple 100 años. La promesa que le hice a mi difunto marido fue celebrar una gran fiesta por el centenario en octubre. Mi marido falleció hace 7 años. Durante estos 7 años he intentado con todas mis fuerzas proteger el legado, pero solo protegía la fachada. No me di cuenta de que el suelo se estaba hundiendo bajo los pies de los que trabajan en la trastienda ni de lo que hacía Morales». Isabel acarició el borde del mostrador con sus dedos arrugados. «Señora Elena, he tomado una decisión. La fiesta del centenario de octubre será la última.
La última no rectifico. Voy a cerrar el Olivo Centenario. Si he podido protegerlo hasta el centenario, mi marido me perdonará. No pude decir nada. Cerrar, este restaurante iba a desaparecer, el trabajo de Lucía, los 30 años de Carmen. Ese pasillo tan pulido, todo iba a desaparecer. No puede ser, me salió la voz sin darme cuenta. Pero sí, si todos iban a arreglar el suelo, a cambiar las herramientas, a empezar de nuevo. No hay dinero para arreglarlo. La voz de Isabel no era acusadora. Simplemente estaba agotada. Les estoy muy agradecida a usted y al señor Mendoza. Me han ayudado a sacar el pus, pero una vez fuera me he dado cuenta de que el cuerpo ya no tenía fuerzas. Si sigo acabaré causando problemas a todos con retrasos en los pagos. Lo mejor es cerrar mientras todavía es un lugar bonito. Creo que ese es el último trabajo de una dueña. Antes de salir del mostrador, me giré una última vez y le pregunté: Isabel, ¿cuándo se lo dirá a los empleados? Cuando termine la fiesta del centenario, se lo diré yo misma. Hasta entonces, por favor. Por primera vez la voz de Isabel se quebró. Hasta entonces déjeles trabajar como siempre. Sus caras mientras trabajan son el mayor tesoro de este restaurante. De vuelta a casa caminé sola por la orilla del río. La brisa de finales de verano era extrañamente fría. Estaba frustrada. Y también desconcertada por mi propia frustración. ¿Qué derecho tenía yo a decir nada si solo llevaba un par de meses ayudando en la trastienda? No podía aportar dinero ni entendía de gestión. Al fin y al cabo solo era una mujer sin importancia que se había casado como sustituta. No te metas donde no te llaman. Conoce tu lugar. Las palabras de Morales y la voz de mi madre se mezclaban en mi cabeza. Tú cállate y haz lo que te dicen. Me detuve en un puente y miré el río oscuro. Recordé la primera noche que fui a el Olivo Centenario. Aquella cena caliente que comí sintiendo que todo era un error. No habían pasado ni 3 meses desde aquella noche, y sin embargo, las caras de la gente que trabajaba en la trastienda de aquel restaurante ya me resultaban tan familiares como las de mi propia familia. Y me di cuenta. En este corto tiempo, por primera vez en mi vida, tenía algo que no quería perder. Y como no quería perderlo, tenía miedo. Y como tenía miedo, me excusaba pensando quién soy yo para meterme, y me echaba para atrás. Una costumbre adquirida durante 30 años no se quita tan fácilmente. Al llegar a casa, Javier aún no había vuelto. Me quedé en la cocina a oscuras preparando la cena pensando sin parar. Detrás del vapor de la olla veía girar la cara de Lucía, las manos de Carmen y la espalda de Isabel inclinándose. Y una cosa más. Por alguna razón, las palabras del padre de Javier volvían a mi mente una y otra vez. Cuando Javier volvió pasadas las 9 le conté lo que me había dicho Isabel, que el Olivo Centenario iba a cerrar después de la fiesta del centenario. Javier se quedó de pie sin quitarse la chaqueta en silencio. Al ver su cara me di cuenta. No estaba sorprendido. Javier, tú lo sabías, me lo imaginaba. Viendo los números era de esperar. ¿Y te parece bien? Es el restaurante del que se ha encargado tu empresa, no ese suelo que habéis pulido todos los días sin falta. ¿Te parece bien que todo desaparezca? Me salió una voz mucho más fuerte de lo que esperaba. Era la primera vez que le levantaba la voz a Javier. Javier me miró en silencio. Luego, como si hubiera tomado una decisión, se sentó correctamente. Elena, dentro de poco hay algo que quiero que veas. Algo que está en el almacén de El Olivo Centenario. El almacén. Allí deben de estar guardadas las cosas que dejó el antiguo dueño. Creo que Isabel todavía no se ha atrevido a abrirlo. Al final, la noticia del cierre se comunicó antes de la fiesta. Isabel decidió que no era algo que pudiera ocultarse. El ambiente en la trastienda se volvió pesado. Aún así, nadie habló mal del restaurante. En medio de todo esto, un día de descanso a mediados de septiembre, se decidió abrir el almacén de El Olivo Centenario. Fue idea de Javier. Tanto si se cierra como si se continúa, hay que hacer inventario de lo que hay en el almacén, convenció a Isabel. Así que una mañana, Isabel, Mateo, Carmen, Lucía, Javier y yo entramos en el almacén. La mañana que abrimos el almacén, Isabel apenas hablaba. El almacén estaba lleno de los recuerdos de su marido. Abrir una caja era abrir un recuerdo. Supongo que eso le daba miedo. Aún así no dudó en girar la llave. Dentro del almacén olía a 100 años de tiempo.
cajas con cuencos de laca para las celebraciones, fotos de los antiguos dueños. Carmen se ató un pañuelo en la cabeza y se puso a trabajar más animada que nadie. La limpieza de este sitio cuando vivía el antiguo dueño la hacíamos todos juntos 2 veces al año. Era como una fiesta. Solo por la mañana salieron todo tipo de cosas del almacén. También apareció una foto de Isabel y su marido de jóvenes. Estaban de pie juntos en la entrada del restaurante antes de abrir. Debían de tener unos 30 años. Isabel cogió la foto y se rió como una niña. ¡Qué vergüenza esto! En aquella época mi marido era tan cabezota. No parábamos de discutir. También salió una caja con farolillos antiguos. Isabel dijo que se habían usado en la fiesta del 50 aniversario. No podríamos usarlos para la fiesta del centenario. Si los arreglamos, quedarán preciosos. Ante las palabras de Lucía, Isabel guardó silencio un momento y luego dijo, sí, buena idea, con la mirada enternecida. Aunque era la fiesta de un restaurante que iba a cerrar, nadie lo mencionó. A mediodía, Carmen, que estaba limpiando el almacén, bajó de una estantería del fondo una vieja caja de madera. Doña Isabel, esto es del antiguo dueño. Dentro de la caja, envueltos en tela, había varios libros de cuentas gruesos. En la portada, con una caligrafía elegante, ponía Cuaderno de la trastienda. Isabel, con manos temblorosas, abrió el primer volumen. Era un registro que el marido de Isabel había llevado durante 40 años. Cuando se cambiaron las esteras de un salón, cuando se arregló el suelo de la cocina, dónde tropezó una camarera, qué bombilla se fundía con más frecuencia, qué empleado se casó, quién perdió a un familiar. Hasta el detalle del regalo que se entregó junto con la paga extra estaba anotado con una letra minuciosa, y en la primera página con letras grandes ponía: un restaurante no se deteriora por fuera sino por dentro. Proteger la trastienda es el trabajo del dueño. Isabel se quedó inmóvil con el libro en el regazo. Este hombre. Durante todo este tiempo, yo estos 7 años, solo me he preocupado de lo que veían los clientes. Cambiar la tapicería de las sillas, cuidar el jardín, los cuadros de los salones. Pensaba que eso era proteger el legado. Qué equivocada estaba. Lo que él protegía era la trastienda. Una lágrima de Isabel cayó sobre el libro. Era la primera vez que la veía llorar en público. Javier, que estaba hojeando el libro, se detuvo en una página y con cuidado se la mostró a Isabel. Allí ponía: he decidido encargar la limpieza de la trastienda a la empresa del señor Mendoza padre. Ese hombre, antes de fregar, siempre toca el suelo con la mano. Busca los puntos débiles sin juzgarlos. Solo a alguien así quiero dejarle tocar la trastienda de El Olivo Centenario. Mendoza padre es mi padre, dijo Javier con la vista clavada en el libro. La empresa de mi padre empezó a trabajar en el Olivo Centenario cuando yo era un niño. Yo vine varias veces con él. El antiguo dueño era el tipo de persona que le daba de comer hasta al hijo del limpiador. Carmen soltó una exclamación. No me digas, tú eres aquel niño, el que siempre traía el señor Mendoza, el pequeñín, cuánto tiempo sin verla. Aprendí a escurrir un trapo viendo sus manos. Carmen se tapó la boca con la mano. Yo siempre le llamaba por su nombre de pila. En aquella época, la empresa se llamaba de otra manera y ni se me había pasado por la cabeza que tú fueras. Con razón, tu forma de mirar el suelo es idéntica a la de tu padre. Luego Carmen sonrió con la cara arrugada. 30 años de tiempo se conectaron en un círculo dentro de aquel almacén. En el libro también se hablaba de cada uno de los empleados. Isabel pasó las páginas y encontró el nombre de Carmen. La fecha era de hacía más de 20 años. Carmen parece tener problemas de espalda. Le he cambiado la fregona por una de mango más largo, pero no es suficiente. Hay que instalar un grifo de agua caliente en la zona de servicio para el invierno. Carmen se asomó por encima del hombro de Isabel para leerlo, y sin decir nada salió del almacén. Cuando volvió al cabo de un rato, tenía los ojos rojos. ¡Qué tonto! Preocupándose por mi espalda desde hace 20 años. No dijo nada más y volvió a trabajar en silencio. Yo, que una vez pensé que este restaurante no le había devuelto nada por sus 30 años de trabajo, estaba equivocada. El antiguo dueño había intentado devolvérselo, solo que el tiempo junto con aquel libro se había detenido en el almacén. No había una página para Lucía. Los años transcurridos desde la muerte del antiguo dueño deberían estar en blanco.
pero al final del último volumen con la letra del antiguo dueño ponía: «A quien herede este libro no olvides anotar el nombre de ni un solo miembro de la trastienda. No se puede cuidar a alguien cuyo nombre no se conoce». Isabel leyó esa página en voz alta 2 veces. Luego cerró el libro con cuidado. «Me ha dejado deberes». Mateo también encontró su nombre en el libro, en una página de hacía 30 años. Mateo, el nuevo cocinero. Tiene buena mano pero una mirada dura. Parece que lo pasó mal en su anterior trabajo. He prometido que mi cocina será una cocina donde no se grita. Mateo, sin mover ni una de sus pobladas cejas, terminó de leerlo y resopló. Pensaba que era un hombre de pocas palabras, pero lo escribía todo el condenado. Dijo eso y se giró para mirar por la ventana. Su espalda tembló un momento. Una cocina donde no se grita. Ahora que lo pensaba, nunca le había visto gritar a los jóvenes. La promesa se había mantenido durante 30 años. La apertura del almacén de aquel día se convirtió en algo más que un simple inventario. Alrededor del libro, las anécdotas sobre el antiguo dueño florecieron. Mateo contó la vez que le regañó en sus tiempos de aprendiz. Lucía contó que a los 3 días de empezar quiso dejarlo, pero se quedó gracias a un plato de sopa que le preparó Isabel una noche. «Por eso me encanta este restaurante. No quiero que cierre. No quiero, doña Isabel». Lucía rompió a llorar, y el almacén se llenó de una atmósfera de risas y lágrimas. En medio de ese ambiente, Javier se sentó formalmente frente a Isabel. «Doña Isabel, me gustaría hacerle una propuesta formal. Permita que mi empresa se encargue de la reforma y la recuperación de El Olivo Centenario». Isabel negó con la cabeza en silencio. «Se lo agradezco. Pero, señor Mendoza, son 200.000 euros. No puedo pedirle a su empresa que asuma una deuda que no sé si podré devolver». La voz de Javier era la de siempre, tranquila, pero con una firmeza subyacente. «El coste nos lo puede devolver en un plazo de 10 años, una vez que el restaurante se haya recuperado. Es un trabajo que nos compensa. Además», Javier bajó la vista al libro del antiguo dueño, «es una promesa que le hice a él». «¿Una promesa?». No explicó el significado de esas palabras en ese momento. Solo Isabel pareció darse cuenta de algo y le miró fijamente a la cara. «Señor Mendoza, usted, entonces, de eso hablaremos más tarde. Ahora, doña Isabel, necesito su respuesta. ¿La fiesta del centenario será una despedida o un nuevo comienzo?». Isabel apretó el libro que tenía en el regazo con ambas manos. Volvió a pasar el dedo por la frase: «Proteger la trastienda es el trabajo del dueño». Y luego levantó la vista. Tenía la cara de una dueña. «Empezaremos de nuevo. El Olivo Centenario volverá a empezar desde la trastienda». Un grito de alegría resonó en el almacén, pero yo, un poco al margen de la celebración, sentía una espina en el pecho. El coste a devolver en 10 años y aún así compensa. Una promesa al antiguo dueño. ¿Cómo podía un operario de limpieza como Javier hacer una promesa así? La llamada telefónica que consiguió un reservado en un restaurante de lujo. El miedo que Morales mostró ante Javier, las palabras de Isabel entonces, y el rumor que mencionaba una empresa de limpieza con el mismo apellido que Javier, las piezas sueltas de mi inquietud empezaban a encajar. Esa noche de vuelta en casa no podía calmarme. Después de la cena, sujetando mi taza con ambas manos, miré de reojo a Javier. Él también estaba más callado de lo normal. Varias veces pareció que iba a decir algo, pero se callaba. Fui yo quien rompió el silencio. «Javier, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Quién eres?». Sé que era una pregunta extraña, pero era lo único que se me ocurría. «El día que nos casamos, con una sola llamada conseguiste una mesa en el Olivo Centenario». Morales te tenía un miedo evidente. Y un operario de limpieza no puede aceptar un trabajo de 200.000 euros a devolver en 10 años. Dímelo, por favor. ¿Con quién me he casado?». Javier dejó la taza. Luego se sentó correctamente y me miró a los ojos. «Mendoza Limpiezas y Mantenimiento es mi empresa. La fundó mi padre, era una pequeña empresa de 6 empleados. Cuando mi padre murió, yo la heredé con 22 años. En estos 14 años, ahora nos encargamos de la limpieza y el mantenimiento de hoteles, centros comerciales y restaurantes en todo el país. Tenemos 800 empleados contando a los de tiempo parcial. Yo soy el presidente». «Presidente». Tardé un tiempo en asimilar el significado de sus palabras. El hombre que tenía delante era Javier.
el hombre que se levantaba a las 5 para barrer el patio, que iba a trabajar con su uniforme y se arrodillaba para tocar el suelo. Mi marido, el presidente de una empresa de 800 empleados. ¿Por qué me dijiste que eras operario de limpieza? No mentí. Todavía paso la mitad de la semana trabajando en persona. No quiero convertirme en un directivo que no conoce la realidad. El estado de un suelo no se ve en los papeles. Así que mi profesión es operario de limpieza. Eso es verdad. Pero, por primera vez bajó la vista, te oculté lo de la empresa a propósito. Lo siento. ¿Por qué tenía miedo? Fue una palabra inesperada. No creía que oiría la palabra miedo de sus labios. Cuando se concertó el matrimonio, oí que tu madre y tu hermana cambiaron de actitud en cuanto supieron que era limpiador. Es algo que pasa a menudo. Estoy acostumbrado, pero si hubiera dicho primero lo de la empresa, habrían cambiado de actitud por el título de presidente, y yo no habría sabido cuál de las dos era la verdad. Quería conocerte como Javier Mendoza, el limpiador. Si no te gustaba, pues hasta ahí llegaba nuestra relación. No es que te estuviera poniendo a prueba, es que soy un cobarde. Siento mucho habértelo ocultado. Apoyó las manos en el suelo e inclinó la cabeza. Me apresuré a detenerle. Por favor, no hagas eso. No estoy enfadada. Solo estoy sorprendida. Y no entiendo nada. Las preguntas me venían a la cabeza una tras otra. Y la nota de aquel día, ¿por qué me mandaste a El Olivo Centenario el primer día de casados? Él dudó un momento, y luego, como rindiéndose, empezó a hablar. No es que quisiera que te dieras un lujo. Ese día, tú dijiste, cenaremos unos bocadillos. La forma en que lo dijiste, como si fuera algo para salir del paso, me llamó la atención. En la primera noche de casada, pensando en tu propia cena como algo para salir del paso, pensé, esta persona se ha pasado la vida poniéndose siempre en último lugar. Por eso quería que comieras bien, que por una vez comieras una cena preparada solo para ti. Solo era eso. Se me hizo un nudo en la garganta. No es que los bocadillos fueran malos. Era que este hombre, en esa breve conversación, había visto mis 30 años de vida. La que recibe halagos y la que hace las tareas. Mis 30 años de ser relegada a un segundo plano hasta acostumbrarme a ello. Y entonces, su expresión se relajó un poco. En tu primera vez en un restaurante de lujo, antes que en la comida, te fijaste en el suelo sucio y en la camarera que lloraba. Cuando la dueña me lo contó por teléfono, pensé, lo sabías el día que nos conocimos. ¿Recuerdas cuando a la chica se le cayó la bandeja? ¿Cómo olvidarlo? El día que mi madre me dio un tirón en la manga diciéndome qué vergüenza. En esa mesa, la única que se arrodilló al instante fuiste tú. Te preocupaste por las manos de la chica antes que por los trozos rotos. Al lado de tu hermana, en una mesa donde nadie te prestaba atención, tu cuerpo se movió solo. Ese día, yo no miraba a la persona con la que se suponía que debía casarme. Te miraba a ti. Por eso, cuando tu hermana se escapó antes de la firma y tu padre vino con la propuesta de que fueras tú la sustituta, no dudé. Cuando dije si a Elena le parece bien, lo decía de corazón. No eres una sustituta. Para mí desde el principio fuiste tú. No pude decir nada. Y sin poder hablar, las lágrimas empezaron a caer, una tras otra sin parar. El día que me llamaron vergüenza, alguien me había estado viendo. Todo lo que yo había hecho pensando que nadie se daba cuenta, este hombre lo había visto desde el principio. Javier se levantó como asustado y luego me tendió un pañuelo. Un pañuelo limpio y planchado. Qué propio de él, pensé, y me reí un poco entre lágrimas. Javier, una cosa más. Mis zapatos de la entrada, los pulías tú, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Claro que sí. Si hasta los arañazos del tacón habían desaparecido, es una costumbre. Mi padre lo hacía. Cuando mi madre vivía, mi padre le pulía los zapatos todas las noches. Decía que pulir los zapatos era preparar la despedida de esa persona para el día siguiente. Tus zapatos estaban desgastados de una forma que delataba un esfuerzo excesivo. Ya no pude levantar la cara del pañuelo. Después de llorar un buen rato y calmarme un poco, le hice otra pregunta que llevaba tiempo en mi mente. Pero Javier, ¿por qué aceptaste un matrimonio concertado? Con todo respeto, tú podrías tener a quien quisieras. No la hay. Han sido 36 años dedicados solo al trabajo. Heredé la empresa con 22 y desde entonces ha sido un no parar.
Con la responsabilidad de los empleados y sus familias, vivía con miedo, y cuando me di cuenta, ya tenía esta edad. El señor Montero es un cliente desde los tiempos de mi padre. Siempre se ha preocupado por mí desde que mi padre falleció. Estas Navidades me dijo, ya va siendo hora de que te preocupes por la comida de tu casa, no solo por la de los demás. Acepté el compromiso porque no pude negarme. Sinceramente no me apetecía, pero en la comida para conocernos estabas tú. Esa noche Javier me contó la última parte de la historia. 7 años atrás, poco antes de que el antiguo dueño falleciera, le llamó a su habitación. El antiguo dueño fue la primera persona que confió en la pequeña empresa de mi padre y le encargó la trastienda. En el funeral de mi padre, fue el que más tiempo pasó rezando ante su féretro. Ese hombre en sus últimos momentos me dijo, no quiero que Isabel pase apuros con la trastienda. Te encargo la trastienda de El Olivo Centenario. Cuento contigo. Por esa promesa he seguido yendo yo mismo a trabajar allí. Por eso investigué los libros de cuentas de Morales durante 6 meses. Así que, Elena, esto no es por obligación ni por compasión. Yo soy el encargado de proteger la trastienda de ese restaurante desde hace 7 años. Solo una cosa más. Si yo hubiera cambiado de actitud al saber lo de la empresa que habrías hecho, me habría decepcionado un poco. Pero creo que habríamos seguido casados. Prometí que no te obligaría a aguantar nada. ¡Qué hombre más raro! Me lo dicen a menudo. También en la empresa. Entonces Isabel sabe lo de tu empresa. El antiguo dueño se lo tuvo que contar. Pero supongo que se dio cuenta de que yo no te lo había dicho y me siguió la corriente. Ella es así. Pensándolo bien, había muchas pistas. La forma en que me llamó señora la primera noche. Su voz conmovida al decir, así que usted es la esposa del señor Mendoza. Isabel lo sabía todo desde el principio, y aún así no me trató como la mujer de un presidente, sino que me vio fregar el suelo y me valoró por ello. No me juzgó por mi título, ni por arriba ni por abajo. Me vio como Elena. Cuando terminamos de hablar en la casa solo se oía el tic-tac del reloj. Javier, gracias por contármelo todo. A partir de mañana voy a llamarte de otra manera. Diga lo que diga la gente, para mí serás el mejor operario de limpieza de España. Javier abrió los ojos como platos. Y luego, por primera vez, ese día se echó a reír a carcajadas. Era la primera vez que oía reír a mi marido. A la mañana siguiente, al despertarme, oí un ruido en la entrada. Al asomarme vi a Javier sentado en el escalón puliendo mis zapatos. Supongo que pensó que ya no tenía que esconderse. Bajo la luz de la mañana su mano movía el paño con un ritmo regular. Buenos días, mejor operario de limpieza de España. Buenos días, señora. Javier respondió sin girarse. Seguía con las orejas rojas. Después del desayuno, Javier me habló por primera vez de la empresa. Que la sede estaba en el 3er piso de un edificio en la ciudad de al lado. Que la jefa de administración, una señora mayor, era en realidad la persona más temida. Que los nuevos empleados siempre empezaban trabajando un año a pie de obra. Mientras hablaba, se puso su uniforme de trabajo, no un traje. Los presidentes no van a la oficina en traje. Esta mañana tengo trabajo en el Olivo Centenario. Por la tarde voy a la sede, así que llevo el traje en el coche. Estás muy ocupado, mejor operario de limpieza. Al decirle eso, Javier puso una cara de satisfacción y guardó el tupper con el almuerzo en su bolsa. Me gusta tanto ver esa cara que desde entonces uso ese apodo a la menor oportunidad. El mes siguiente fue un torbellino. El equipo de reformas de Mendoza Limpiezas y Mantenimiento entró en acción y la trastienda de El Olivo Centenario se llenó del ruido de las obras. Se levantó el suelo de la cocina, se instalaron nuevas tuberías, se reforzaron los cimientos del pasillo trasero. Se cambió toda la instalación eléctrica, se sustituyeron todas las bombillas y el baño y la sala de descanso de los empleados quedaron irreconocibles de lo luminosos que estaban. A Carmen le llegó un equipo de limpieza nuevo y reluciente. Una fregona ligera, un cubo con escurridor que no requería agacharse. Carmen lo acariciaba todo mientras refunfuñaba. 30 años he tardado en ascender. El tema del dinero también se movió. Isabel envió una carta a sus clientes más antiguos explicando sin tapujos lo del desfalco. La respuesta fue inesperada. Las mesas para la fiesta del centenario empezaron a llenarse. Unos decían que no podían permitir que el restaurante cerrara por algo así.
Otros, que si iban a empezar de nuevo querían ser los primeros clientes. Los malos rumores se desvanecieron ante la verdad mucho más rápido de lo que se pensaba, y en octubre, la noche antes de la fiesta, después de cerrar, todos nos pusimos a dar el último repaso. Mateo y los cocineros Lucía, y las camareras Carmen, los jóvenes de Mendoza limpiezas y mantenimiento, todos con un trapo en la mano en el pasillo. Isabel y yo también. Javier tocó el suelo y se dirigió a todos. Mañana los clientes caminarán por este pasillo, con 100 años de historia. Limpiar es preparar la bienvenida a los demás. El trabajo de esta noche es el más importante. El menú lo había diseñado Mateo durante un mes. El plato principal era un guiso de perdiz, el favorito del antiguo dueño. Lo cocinaré como si fuera para él. Tiene que ser un plato impecable o se reirá de mí en el otro mundo. Los farolillos que encontramos en el almacén, los del 50 aniversario, los restauró un artesano. Se colgaron uno a uno iluminando el camino desde el portón hasta la entrada. La idea de Lucía se convirtió en la imagen de la fiesta. La fiesta del centenario comenzó en una tarde soleada de otoño. El camino de piedra desde la entrada estaba regado y brillante. Todas las luces de los salones estaban encendidas y los clientes habituales iban llegando. A Lucía ese día por primera vez le encargaron servir en el salón principal. Estaba tan nerviosa que temblaba, pero la forma en que sujetaba la bandeja era la más elegante de todas. Yo ese día estaba en la trastienda. Isabel me había ofrecido un sitio en la mesa principal, pero lo rechacé. Quería vivir esa fiesta desde dentro, pasando los platos a Lucía en la cocina, revisando que el suelo del pasillo estuviera perfecto, repartiendo agua en la sala de descanso. Era mi forma de cumplir con mi deber como parte de la trastienda. Desde la ventanilla de la cocina se veía la luz del gran salón, la luz de 100 años de fiestas. Durante 100 años, alguien desde la trastienda había hecho posible esa luz. Pensar en ello hacía que hasta el ajetreo me pareciera un orgullo. En el apogeo de la fiesta aproveché un momento de calma para asomarme desde la sombra del pasillo al gran salón. Isabel se puso de pie frente a todos e hizo una reverencia. Buenas noches y bienvenidos a la fiesta del centenario de El Olivo Centenario. Este verano nuestro establecimiento estuvo a punto de traicionar la confianza de todos ustedes. Descuidar la trastienda durante tantos años no fue culpa de una sola persona. Fue mi culpa como dueña por preocuparme solo de la fachada y no querer ver lo que pasaba detrás. Pero mi difunto marido me dejó un cuaderno. Un restaurante no se deteriora por fuera sino por dentro. Proteger la trastienda es el trabajo del dueño. Por eso esta noche me gustaría presentarles nuestro mayor orgullo. Isabel dio una palmada y las puertas correderas del gran salón se abrieron. Lo que apareció no era un plato. Eran Mateo y los cocineros con sus uniformes blancos, Lucía, y las camareras Carmen con su mono de trabajo, y los miembros de Mendoza limpiezas y mantenimiento. Toda la trastienda de El Olivo Centenario. Ellos son El Olivo Centenario. Tras un instante de silencio, un aplauso atronador llenó el salón. Carmen se frotaba los ojos con la manga de su mono. Era la primera vez en 30 años que aquella mujer que había pulido el suelo se inclinaba ante los clientes. En medio de los aplausos se oyó una voz aguda desde la entrada. «Oiga, que soy de la familia». Se me heló la sangre. Era una voz inconfundible. Al salir a la entrada, me encontré a mi madre y a Sofía. Vestidas de fiesta intentaban entrar en el salón, mientras un joven empleado se lo impedía. Detrás de ellas mi padre con cara de circunstancias. «Elena, ¿qué pintas son esas?». Yo ese día llevaba el uniforme de camarera ayudando en la trastienda. Mi madre me miró de arriba abajo y luego se fijó en Javier, que se había puesto a mi lado. Al instante, su cara se iluminó con una sonrisa empalagosa. «Vaya, vaya, señor Mendoza, cuánto tiempo, perdone las molestias que le haya podido causar nuestra Elena». «Javierola», dijo Sofía con un tono meloso, «ya me he enterado. Lo de tu empresa, el señor Montero se lo contó a mi padre y lo oí. Y también lo de la fiesta de esta noche. Qué malo eres. Me dijiste que eras limpiador y... Eso, mi hija se pasó días llorando. La pobre. Decía que la habías engañado, señor Mendoza. ¿Por qué no nos reunimos un día para hablar? Al fin y al cabo, este compromiso era originalmente con Sofía. Elena, con todo el respeto, es una chica sosa, no creo que esté a la altura de alguien como usted.
Sofía lo dijo con todas las letras. Se suponía que yo era la que debía casarse contigo. Si no fuera la noche de la fiesta, quizá me habría reído. Era un cambio de actitud tan descarado que resultaba cómico. Javier escuchó a las dos en silencio. Y cuando terminaron de hablar, dijo con calma: Señora Sofía, solo les diré una cosa. Alguien que desprecia a la gente por su profesión no puede entender mi trabajo. Ustedes dijeron que no entregarían a su hija a un limpiador, y en cuanto oyeron el nombre de la empresa, quisieron cambiarla por la otra. Mi trabajo es la limpieza, ayer, hoy y mañana. Ese trabajo que ustedes desprecian es todo lo que soy. Javier me puso una mano en la espalda, y la persona que mejor entiende ese trabajo es Elena. Ella es mi esposa y una de las personas que sostiene la trastienda de El Olivo Centenario. No es un reemplazo, no es el reemplazo de nadie. Por favor, márchense. Mi madre abrió la boca para decir algo más, pero entonces de mi boca salieron unas palabras que nunca habían salido en 30 años. Mamá Sofía, iros a casa. Elena, así le hablas a tu madre, ya no voy a ser el reemplazo de nadie más. La voz no me tembló. Fui el reemplazo de Sofía para las tareas de casa, fui su reemplazo para la boda. Pero ¿sabes qué, mamá? Ahora soy feliz. Este matrimonio empezó como un reemplazo, pero la que está aquí ahora no es la sustituta. Soy Elena Mendoza. Así que aunque me pidáis que os la devuelva, no tengo nada que devolver. Mi madre y Sofía se quedaron un rato con la boca abierta, como peces fuera del agua. Quien rompió el silencio sorprendentemente fue mi padre. Se puso delante de ellas y dirigiéndose a Javier y a mí inclinó profundamente la cabeza. Elena, lo siento. Te lo ruego, perdóname. Señor Mendoza, por favor, cuide de mi hija. Y empujando a mi madre y a Sofía, que todavía querían discutirlas, sacó fuera. Mientras la puerta se cerraba, los gritos de mi madre se fueron apagando. Yo lo escuchaba con una calma sorprendente. Detrás de mí volvía el murmullo y las risas del gran salón. Javier dijo en voz baja: Volvamos. La fiesta no ha terminado. Sí, después del altercado al volver al salón, Carmen se me acercó y me susurró al oído: Señora Elena, he oído lo de ahora. He ido a la entrada con la excusa de fregar. Carmen, eso es espiar. No importa. Y oye una cosa, te digo. Carmen me apretó la mano con sus manos nudosas. Tú no eres el reemplazo de nadie. Los que trabajamos en la trastienda tenemos buen ojo para la gente. Tú desde la primera noche fuiste de las nuestras. Eso es tener clase de nacimiento. Me tapé los ojos con la manga del uniforme. Me había propuesto no llorar esa noche, pero esta gente siempre me hacía lo mismo. La fiesta duró hasta bien entrada la noche. Los clientes al despedirse le decían a Isabel: ha sido una gran fiesta. El año que viene volveremos. El Olivo Centenario se ha convertido en un gran restaurante. Al despedir al último cliente, Isabel miró al cielo y dijo: ¿cree que él también habrá visto el Olivo Centenario de hoy desde alguna parte? Nadie respondió. En lugar de una respuesta, todos miramos al mismo cielo. En el cielo de otoño del año 100 la luna brillaba como si la hubieran pulido. Unos días después de la fiesta, una tarde, Isabel me llamó a la salita detrás del mostrador. Se sentó formalmente frente a mí. Señora Elena, tengo que pedirle un favor. ¿Le importaría volver a trabajar en el restaurante? Pero esta vez, no como ayudante. Isabel me tendió una hoja de papel. En ella, con un lenguaje formal y poco habitual, en ella ponía: directora de la trastienda de El Olivo Centenario. Es un cargo un poco raro, lo he inventado yo. El puesto de director que tenía Morales ya no existirá. En su lugar quiero crear un cargo que esté del lado de la trastienda, que vele por ella. Un lugar al que los que trabajan detrás puedan acudir con sus problemas de sueldo, de herramientas, de personal. Me gustaría que usted aceptara ese puesto. ¿Cree que yo podría? Solo he trabajado en contabilidad. No la he elegido por si puede o no puede. Isabel negó lentamente, con la cabeza. Se lo pido porque la noche que vino por primera vez como clienta se levantó de la mesa y se puso a fregar el suelo. Eso no es algo que se pueda aprender. Al volver a casa le enseñé el papel a Javier. Lo leyó y dijo: lo vas a aceptar, ¿verdad? Ya lo sabías, se te nota en la cara. Luego Javier sacó un papel de su maletín. Era un documento interno de Mendoza Limpiezas y Mantenimiento.
la propuesta de creación de un nuevo departamento, la Oficina de Apoyo al Personal. Un departamento para recoger las necesidades de herramientas, condiciones laborales y problemas de los operarios de limpieza de todo el país. Lo decidí a raíz del caso de El Olivo Centenario. Mi empresa también se ha hecho grande y estaba empezando a perder de vista la trastienda de la trastienda. El suelo de 800 empleados no puedo atenderlo yo solo. Voy a crear un sistema. Y por eso me gustaría que esta oficina de apoyo y la directora de la trastienda de El Olivo Centenario colaboraran de vez en cuando. Quiero que prestes tu visión a nuestros jóvenes. Javier, esta noche solo me hablas de trabajo. Confío en ti. Mi visión no es para tanto. Sí que lo es, dijo Javier tajante. Los problemas de los que trabajan no aparecen en los libros de cuentas ni en los informes. Darse cuenta de lo que no está escrito es un talento. Tú has pasado 30 años haciendo un trabajo en casa que nadie veía. Por eso eres capaz de ver las caras de los que hacen un trabajo que no se ve. Es una visión que nadie en mi empresa tiene. Nunca imaginé que llegaría un día en que alguien hablaría así de mis 30 años. Sentí que todas las injusticias que había tragado en aquella casa no habían sido en vano. Hacía casi 4 meses que éramos marido y mujer. Esa noche, por primera vez, también nos convertimos en compañeros de trabajo. Para cenar esa noche, tiré la casa por la ventana y preparé una caldereta. Hoy celebramos nuestro comienzo. Comienzo. Es una buena palabra. Javier lo dijo con cara seria mientras batía el huevo. Este hombre, cuando se encuentra con una buena palabra, siempre se detiene. Sé que después la anota en su libreta. También sé desde hace tiempo que en esa libreta tiene una lista con su letra ordenada de mis comidas favoritas. Antes de irnos a dormir, mientras tomábamos un té en el porche, Javier dijo con voz solemne: Elena, hay algo que se me olvidó decirte. Todavía hay más. Lo más importante. Dejó la taza y se giró hacia mí. Aquella noche tú me dijiste: no me avergüenzo de ser la esposa de un operario de limpieza. Nunca dijiste que mi trabajo era vergonzoso. Para mí, con eso fue suficiente. Gracias por casarte conmigo. Bajo la luz de la luna en el porche, lloré un poco, y luego respondí como es debido. Gracias a ti también. ¿Sabes, Javier? Al venir a esta casa, al ir a El Olivo Centenario, he entendido algo. Yo nunca he tenido un lugar propio. En mi casa me trataban como si no existiera, y yo pensaba que era lo normal durante 30 años. Pero no era así. Un lugar propio no es algo que te dan. Es algo que tú pules. Yo también siento que por primera vez he podido adecentar mi propio lugar. Javier no dijo nada. Simplemente me rellenó la taza con más té. Con eso fue suficiente. Somos ese tipo de pareja. El día que comuniqué que aceptaba el cargo, Carmen asintió como si ya lo supiera y Lucía saltó de alegría. Entonces, señora Elena, a partir de ahora es de los nuestros. De los nuestros. Me pareció una buena expresión. Imitando a Javier, la anoté en mi libreta mental. El primer trabajo de la recién estrenada directora de la trastienda no fue nada grandilocuente. Colgué una pequeña caja de madera en la pared de la sala de descanso, con una etiqueta que decía buzón de sugerencias. Problemas con las herramientas, con la salud, con el personal. Lo que fuera difícil de decir en persona, se podía poner por escrito. La primera semana la caja estuvo vacía. Al 8º día apareció la primera nota. Con la letra de una de las nuevas camareras ponía: los suecos que me han dado me quedan grandes y me da miedo bajar las escaleras. Lo siento. Ese mismo día le conseguí unos suecos de su talla. A la semana siguiente aparecieron 2 notas. A la siguiente 3. Carmen se rió delante de la caja. En tiempos de Morales había problemas, pero se hacía como que no existían. Si la caja se empieza a llenar, es que este restaurante va por buen camino. A principios de diciembre puse una caja igual en la oficina de apoyo al personal de Mendoza Limpiezas. Para finales de año habían llegado más de 40 notas. Los guantes de goma no son de mi talla. La sala de descanso del turno de noche es muy fría. No hay dónde tumbarse en el descanso. Las leímos una por una con Javier. Mientras leíamos, Javier se detuvo y dijo: 40 notas. Mi empresa lleva 14 años. Y en 14 años no nos hemos dado cuenta de estas 40 cosas. Podemos empezar a darnos cuenta ahora. Es como el suelo. El día que te das cuenta es el día que empiezas a pulir. Elena, puedo usar eso como lema de la empresa.
Pensé que bromeaba, pero iba en serio. Al empezar el año, de verdad que la empresa tenía un lema nuevo. El día que te das cuenta es el día que empiezas a pulir. Cuando me enteré de que mis palabras se estaban leyendo en la reunión matutina de 800 personas, casi me caigo de la silla de la vergüenza. A medida que aumentaban las notas, aumentaban las soluciones. Pusimos un pequeño calefactor en la sala de descanso, un sofá para que los del turno de noche pudieran tumbarse, 3 tallas de guantes disponibles. Eran pequeñas cosas, pero en las notas que llegaban cada vez aparecía más a menudo la palabra gracias. Han pasado 2 años desde la fiesta del centenario. Quiero contaros lo que ha pasado en este tiempo. El Olivo Centenario sigue abierto. Después de la fiesta, el restaurante ha ido cambiando poco a poco, pero con paso firme. Lo que ven los clientes apenas ha cambiado. Lo que ha cambiado es la trastienda. Una sala de descanso luminosa, un suelo de cocina que no resbala, una renovación semestral de las herramientas. Y junto al mostrador, en una pequeña sala, está el escritorio de la directora de la trastienda. Mi escritorio. Paso la mitad de la semana en el Olivo Centenario y la otra mitad en la oficina de apoyo al personal de Mendoza Limpiezas. Leo las cartas con problemas que llegan de todo el país, hablo con los proveedores para mejorar las herramientas y a veces escucho las quejas de los jóvenes operarios. Es un trabajo discreto, pero todo lo que he aprendido en 30 años se convierte en un tesoro en este trabajo. La deuda de la reforma El Olivo Centenario la está devolviendo anticipadamente. La buena reputación de la fiesta del centenario hizo que desde aquel otoño las reservas superaran las de la época de Morales. Lo que impulsó los números no fue ninguna estrategia especial. Un restaurante con una trastienda alegre transmite esa alegría a la zona de clientes. Era tan simple como eso. Lucía ascendió el año pasado a jefa de camareras en prácticas. Su madre está completamente recuperada y de vez en cuando viene como clienta. Esta primavera oí a Lucía decirle a una nueva camarera de 18 años: «No pasa nada si te equivocas. Con prisas cualquiera se tropieza». Me sonaba esa frase. Era lo que yo le dije a ella una vez. Supongo que las palabras se van pasando de mano en mano. Carmen, a sus 65 años, sigue en activo. Con su nueva fregona como compañera, sigue puliendo el pasillo trasero. El otro día le mencioné en broma lo de la jubilación y se rió de mí. Mi trabajo no tiene fin. El suelo se ensucia todos los días. Mateo ha empezado a delegar poco a poco la cocina en los más jóvenes. Aún así, el guiso de perdiz que tanto le gustaba al antiguo dueño lo sigue preparando él. Una vez en una cena dijo: «Los que han crecido comiendo mi guiso un día prepararán uno mejor que el mío». Eso es lo que significa que un restaurante perdure. Isabel ha empezado a continuar aquel cuaderno. El nuevo cuaderno de la trastienda, el de su generación. Ver a Isabel por las noches en el mostrador con sus gafas de leer escribiendo me recuerda mucho a la foto del antiguo dueño. A veces me siento a su lado y le cuento lo que ha pasado ese día en la trastienda. Es nuestro pequeño placer mensual. Con mi familia apenas tengo contacto. Desde la noche de la fiesta no he sabido nada de mi madre ni de Sofía. Por lo que he oído, Sofía sigue encadenando relaciones que no duran. Mi madre, por su parte, sigue presumiendo de su hija menor por el barrio. Supongo que ellas no cambiarán. Y ahora siento que está bien así. Prefiero usar mi tiempo en pulir mi propio lugar que en intentar cambiar a los demás. Gracias al señor Montero, mi padre pudo conservar su trabajo hasta la jubilación. Más tarde, el propio señor Montero me contó que fue mi padre quien más se desvivió pidiendo disculpas por el desastre del compromiso. Supongo que fue su forma de hacer lo mejor que pudo a su manera torpe de vivir. Mi padre viene a comer a El Olivo Centenario un par de veces al año a escondidas. Siempre solo en el salón más pequeño bebe vino tranquilamente y se va. Al despedirse en la entrada, me hace una pequeña inclinación de cabeza. Supongo que es su forma de disculparse y de quererme. El otro día, al irse, me dijo en voz baja: «Elena, qué buena cara tienes». El señor Montero nos sigue invitando a cenar de vez en cuando. Cada vez que nos vemos de buen humor cuenta la misma historia. El mejor trabajo de mi vida fue concertar este matrimonio. ¿A que sí? Cada vez nos miramos y nos reímos. Empezó como un compromiso de sustitución, pero como dice el señor Montero, al final fue el mayor regalo de mi vida. También he oído noticias de Morales.
Por lo visto trabaja de conserje en un pequeño edificio de oficinas en otra ciudad. Sigue devolviendo el dinero aunque con retrasos. Isabel cada vez que recibe un pago le envía un recibo con unas líneas de saludo. La vida es demasiado corta para vivirla odiando. Supongo que es por ser así por lo que aquel restaurante ha durado 100 años. Y sobre mí un par de cosas más. Desde la primavera pasada, doy una charla una vez al mes en el Instituto de Formación Profesional del barrio, como ponente invitada en las clases de orientación laboral. Siempre hablo de lo mismo, que en el mundo no hay trabajos que destaquen, y trabajos que no sino trabajos que se ven, y trabajos que todavía no se han visto, que el día a día de cualquiera se sostiene gracias al trabajo de alguien anónimo que lo prepara todo cada mañana. A veces al fondo de la clase hay algún chico o chica que escucha con la cabeza gacha, un alumno que como yo antes piensa que su sitio está en un rincón. A esa persona al final siempre le añado, alguien que es capaz de limpiar un lugar que nadie ve es en realidad la persona con más capacidad para dar la bienvenida a los demás. No sé si el mensaje llega, pero quiero plantar la semilla, para el día en que ese chico o chica tenga que pulir su propio suelo. Y Javier sigue levantándose a las 5 de la mañana para barrer el patio y pasando la mitad de la semana trabajando en persona con su uniforme. El presidente de una gran empresa, el guardián de la trastienda de El Olivo Centenario y el mejor operario de limpieza de España, que me pule los zapatos todas las noches. Ayer por la tarde caminábamos los dos por el largo pasillo de El Olivo Centenario. Era el día de la revisión mensual y yo estaba allí como directora de la trastienda. El pasillo impecable reflejaba los colores del otoño del jardín como un espejo. La noche que vine por primera vez a este restaurante en este mismo pasillo, me sentí aplastada por la palabra error. Caminé con la cabeza gacha, pensando que no era un lugar para mí. Ahora lo sé. En realidad no hay personas que estén de más. Lo que hay son lugares que se usan para despreciar a la gente y lugares que se preparan para acogerla. Y un lugar, mientras haya alguien que lo pula, siempre puede convertirse en un lugar de bienvenida. Si pudiera hablar con mi yo de aquella noche, le diría, no bajes la cabeza. En este pasillo vas a conocer a mucha gente. Vas a llorar, a reír y a encontrar tu lugar. Así que tranquila y disfruta de esa cena hasta el final. Al final del pasillo, Javier tocó el suelo con la mano. Su costumbre. Está perfecto. Esta mañana lo hemos pulido Carmen y yo. Lo sé. Se nota por la marca del trapo en la esquina. El presidente de mi empresa es muy detallista. Nos reímos los dos. Nuestras risas resonaron agradablemente en el pasillo pulido. Al final del pasillo bañado por la luz del atardecer, Isabel nos vio y nos saludó con la mano. Más allá en la entrada, el suelo ya estaba regado, preparado para recibir a los clientes de esa noche. Limpiar es preparar la bienvenida a los demás. Hoy también este restaurante espera tranquilamente el atardecer, preparándose para acoger a alguien. Mi lugar está aquí. Gracias por ver el video. ¿Qué os ha parecido la historia de hoy? La escena en la que Elena, en su primera noche de casada, guiada por una simple nota, no duda en fregar el suelo de aquel restaurante, se me puso la piel de gallina. El descubrimiento en el almacén de las palabras del antiguo dueño, un restaurante se deteriora por dentro, y la escena de la fiesta del centenario, con todo el personal de la trastienda en el gran salón, fue inevitable emocionarse. Aunque una vida comience como el reemplazo de alguien, el lugar que uno pule con sus propias manos se convierte sin duda en su propio lugar. Nos hace darnos cuenta de que vivimos gracias al trabajo de alguien que adecenta los lugares que no vemos. Gracias por vuestra atención y por escuchar hasta el final. Si os ha gustado, os agradeceríamos enormemente que os suscribierais, dejarais un comentario o un me gusta. A quienes ya lo habéis hecho o lo estáis haciendo, ahora mismo muchísimas gracias. Seguiremos esforzándonos, así que esperamos de corazón veros de nuevo por aquí.